Suscríbete a La Panterita. Para iOS, la 780 AM. Escúchanos, estés donde estés. Reporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de los 780M, a todos los que están a lo largo y ancho del territorio paraguayo y los que nos ven y escuchan más allá de nuestras fronteras. Un empate agridulce en la olla en el arranque de Cerro Porteño en el play-off de Sudamericana. No pudo repetir lo que hizo Libertad, que ganó el partido de local. Ayer Cerro Porteño tenía casi en las manos un buen resultado, pero un penal pateado a las nubes, hacia la luna, le privó de un mejor resultado en el primer tiempo al cuadro azulgrana y después tuvo que sostener la llave abierta con ese empate sacrificado con el penal que atajó el arquero debutante en Cerro, que sustituyó a Jan Fernández, que se retiró lesionado en la última parte de la primera etapa. ¿Cómo te va, Juan Eduardo Jotita Bernabé? Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, ayer a mí me sorprendió gratamente, se lo decía a cada instante, creo que en los primeros 20 minutos a Jotita en la transmisión, el rendimiento de Cerro Porteño. ¿Me entusiasmó? Me entusiasmó porque no esperaba. Si vos esperabas mucho menos, yo soy sincero, esperaba menos de Cerro Porteño. Yo estaba en primera fila ahí en ese tema. Y sí, vos ya casi lo mataste a Cerro. Claro, totalmente. Pero ¿quién iba a pensar? Primer tiempo muy bueno para mi gusto, para Cerro, para lo que yo esperaba muy bueno. Segundo tiempo fue de Atlético Paranaense, hay que reconocerlo. Pero creo que fue clave el penal que malogró Churín. Eso lo hubiera dado, si marcaba Churín, volver del segundo tiempo con un 2-0 es diferente, le iba a dar otra inyección a este equipo de Cerro Porteño. Hasta pensaba que podría llegar el tercero. Y otra urgencia al rival. Y claro, porque otro gol. Porque una cosa arrancar el segundo tiempo solamente estando un gol abajo, y otra cosa arrancando con 2. Y otro detalle, no menor, en la importancia del momento. ¿En qué momento no le dio chance de reaccionar? Le hizo el segundo y terminó el primer tiempo. Primer tiempo 2-0, ¿vos sabés lo que era eso? Sí. Pero yo creo, Jotita, nosotros que estuvimos allá adentro, yo sentí que algo le afectó al grupo. No se recuperó del todo, creo que con ese del penal malogrado. No. ¿Puedo decir que? No, para mí fue porque el segundo tiempo fue de Paranaense. Fue falta de ritmo para mí. Por eso bajó Cerro. Se le acabó el combustible, le manejó el partido Atlético Paranaense en el segundo tiempo. No. Para mí tiene mucho que ver la inactividad de Cerro Porteño. Con el segundo tiempo manejó el partido Fernandinho. Coincido, porque como ese famoso en guaraní que grafica Luis Enrique, no, pues te ve a mí la pelota. Y después entró Canovio con las luces prendidas, entró muy bien el uruguayo, entró chispeante en todo momento. Lleno de ritmo. Pero la primera etapa, cosas positivas realmente de Cerro Porteño, el rendimiento de Enzo. Para mí Brock fue el mejor jugador, el mejor de Cerro Porteño. Ayer se cansó de sacar pelotas. Pires relativamente también hizo un buen trabajo. Después no me gustó, no entró bien a Guayito, le costó todavía a Guayo, le costó realmente. Y la gente le critica mucho al míster por el hecho de que lo sacó a Derlis Rodríguez. Pero yo escuché y explicó muy bien el entrenador. Había sido que él también tenía una molestia, le tocaron el ojo, y creo que bajó un poquitito su ritmo, porque hizo un muy buen primer tiempo. Pero en fin, vamos a estar en un ratito con Gustavito Gavilán también, que está en exteriores. Está marcada una conferencia de prensa del entrenador de Olimpia justo ahora. Así que vamos a esperar la comunicación cuando tengamos el ok. Dentro de esto, Cerro sigue con vida, la llave está abierta. Sí, la llave está abierta. Mirá que a mí me dio la sensación que este Atlético Paranaense no es ningún equipo invencible ni nada por el estilo. Solamente por esa nueva imprecisión de Churín en un penal, Cerro de por ahí no está celebrando un mejor resultado. Pero tiene su falencia. Yo vi un arquero joven, inseguro en el primer tiempo.
Defensivamente no es muy sólido, pero tiene muy buenos jugadores del medio para arriba. Ahora, un tema, vos hablaste del caso de Churín. No es para cargar más la tinta, pero Piri tenía la pelota. No sé, nosotros estábamos con el partido en sí. Ustedes están viendo por televisión. Sí. ¿Le sacó la pelota a Churín, verdad? ¿Cómo fue? Yo no vi eso en la No, televisión. en la cámara no captó eso. Pero sí ya Pero yo- primero Tenía Piri a la pelota. Piri estaba y después parado en la ahí. mano Sí. después la imagen Tano ya pasó cuando Churín agarró la pelota en el punto del penal. Sí, porque lo que pasa es que ese tipo de situaciones se está dando mucho y confunde, ¿verdad? Que uno toma mientras los otros protestan, todo eso, y al final viene otro a patear. Ah. Entonces, muchos utilizan como una Una estrategia. una Claro, distracción a la claro, altura. que al final vienen a hacer el trabajo psicológico al que no va a patear, ¿verdad? Ahora, Sí, eso se hace, pero yo no sé más cuántos penales decisivos tienen que fallar Churín para que se cambie el penalero. Yo entiendo, si por ahí Cerro no tiene ni un otro penalero o nadie más quiere patear un penal, bueno, te digo, listo, ya está, volvió a agarrar Churín porque nadie quiere patear. Pero Cerro lo tiene a Javier Báez, que era penalero en Guaraní. Pero los penaleros están, Jutita. Es cuestión de Mota de respetar penalero. nomás la lista. ¿Cómo? Es cuestión de respetar la lista nomás. Los penaleros están. Y lo dijo Manolo. quinto es Churín. El primero es Cecilio. Sí. No Después está. está Piri Amota. Y después está Báez. Después está Morel. No, está Báez. Báez. Entonces Después una Morel. locura que el quinto penalero patee un penal. Y ahí está, pues. Y la autoridad del capitán, pues. Y claro, y ahí lo que nosotros No, pero hablamos anoche esperá. con Luis Enrique. No. Vos tenés que poner Y que- las pautas claras antes que empiece el partido. Sí. Porque si vos dejás de vuelta para el momento, así, no, yo quiero patear, yo te siento bien. La realidad es que para eso está el penalero 1, el 2 y el 3. Ahora, si no están ellos en cancha, está secto, ¿verdad? Una cuestión de orden para mí. Es respetar el orden y punto. O que estén en cancha y nos animen. Y digo, yo no voy a patear, Claro. por ejemplo, ¿verdad? El 1, el 2, el 3. Claro, yo no voy a patear. claro. Yo no. Sí. Y Churín agarra. Fíjense lo que fue el partido de ayer, el esfuerzo de Enzo, cómo volvió, cómo jugó con mucha seguridad, procuró hacer bien todo, concentrado. Me gustó, se le notó de entrada esas ganas de demostrar de que él puede seguir dándole la mano a Cerro Porteño. Hizo un muy buen partido, buen primer tiempo. Debutó para mí muy bien Delis Rodríguez, hizo un Hizo un buen partido. buen partido. Se nota que jugó tranquilo. No le pesó la camiseta. Piri Damota también. Y después Develamos esa incógnita a Luis Enrique referente a Rodríguez. lo de Brock, hasta lo de Javi Báez, que incluso había momentos que le cubría a Brock. Hay puntos muy altos que tuvo este equipo del Mr. Manolo. Yo creo que todos tuvieron un rendimiento aceptable, regular. Algunos sobresalieron más que otros. A mí me gustó el partido que hizo Enzo. Lo de Brock Báez. Miguel Benítez tampoco desentonó. Después Piris Damota y Morel. Morel volvió a cometer una falta bastante tonta dentro del área para el penal sobre Canovio. Y después Pache arrancó muy bien el primer tiempo. Y Turbe, lo que todavía me parece que no arranca. Lo que a mí me da la sensación es que, salvo Alexis Martín, que fue un cambio obligado, los cambios no le resultaron a Cerro Porteño. Exacto. Ahora, Si ya estaban cansados Churín, si estaba cansado Mareado Rodríguez, los que ingresaron no fueron solución. Y ahí bajó más todavía el rendimiento de Cerro Porteño. Ni Aguayo ni Da Costa. en cambio, no los aportaron. cambios en el equipo brasileño le dieron otra cosa. Entró bien Canovio, entró bien Pablo, entró bien Cristian, que hizo el tanto. No, para mí Canovio fue la figura de Paraná. Sí, entró y cambió con Impresionante un cómo ritmo. Ahora, me estaba fijando ahora Jotita, Tano y Benicio. Bueno, le digo a Jotita porque yo estaba con él en el partido en cancha. No pateó mal Fernandinho. Le atajó bien el arquero para mí, ¿eh? Para mí pateó mal. No, pero fíjate, vamos a llegar a mostrar. Podemos ver, director Real Penal, porque yo he visto cómo se tira el arquero argentino. Pero un Beguesterei. Luis Enrique, Beguesterei. Bueno, Para vamos a mí, tirarse. para mí no pateó muy bien. Para mí, yo cambié la opinión ahora que tenía. Lógicamente que es un mérito total de Alexis Martín de haber claro, adivinado. podría tirarse al otro lado. Claro, pero un penal bien pateado así, a mí me parece que no lo atajaba. Ahí está la acción. No, muy al Pero medio. atajó con las manos, no. Muy ¿dónde? al medio. Jotita atajó hacia el palo. Muy al medio. Hay otra toma de este. Yo, de este yo lo que penal. cuestiono es la potencia. Para un penal No, muy. Mira, despacio. prácticamente ataja Mira. con el antebrazo, prácticamente ataja. Mira. No.
No. Fíjate que él recoge A ver, los a ver, brazos. a ver. Mira, recoge el brazo, no, lo pateó muy al medio. No pateó esquinado. Si Martín recoge el brazo para tapar. No, le pegó abajo, che. Sí, no, de que le pegó abajo, no le pegó arriba. Pero para mí le pega muy al medio. Yo le doy mérito al arquero de Cerro. No, Mérito claro, tiene. Claro. Decir que pateó mal no quiere decir que no haya mérito en Martín. Claro. Mira cómo él recoge los brazos. No es que le extiende totalmente, ¿sí vos? Lo que sí parece que realmente como que le entró un poco mordido, ¿verdad? Pero igual yo creo que iba bien direccionado, o sea, bastante esquinado para Sí. mí. No. Ni potencia ni esquinado. Para mí, así como decir, medio mordido también. Sí. No le dio ese... Fíjate que Porque va vivoreando un poquito el claro, balón. Martín recoge los brazos. Fíjate en el momento en el que toca él la pelota, cómo el brazo está recogido. Sí. Mira, Pero si era esquinado, él tenía que estirar todo el brazo. Iba a tratar de llegar al palo. Y no, mira. Ahí recoge el brazo él. no necesitó extender todo el brazo. Pero una muy buena intuición. Claro, ese es el mérito del arquero. Pero además le dio a él y a todo el equipo Sí. ese estímulo, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos que podemos. Y ese grito de él, esa reacción. Automotivarse también. Sí, igual si el remate era más esquinado, yo creo que igual lo paraba porque él se había impulsado muy bien. Viste que da el salto sobre el pie de apoyo, ¿verdad? No es que se tira nomás, se impulsa para lanzarse. Sí. Y si estiraba el brazo, yo creo que igual lo terminaba parando. Pero ese es el penalero de Paranaense, mira que... Sí, a la pucha. En el sitio pateaba penales. campeón de Europa, campeón de Inglaterra con el City. Pero de acuerdo a le observé la cara, el rostro, el semblante, Chuchupeiteni, hermano. ¿Quién? 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 No, Benicio, por favor. Voy a apagar la cámara y el micrófono. No, ¿cómo va? Fernandinho comandó la batuta en un momento dado. Sí, no, estamos hablando del penal, vos te vas a otro lado. Pero ¿cómo va a En la decir que el elaboración penal? del fútbol, en la elaboración del fútbol nadie discute. Pero ¿y cómo le va a decir que Estamos hablando le del penal. chuchupá a Fernandinho? ¿Y por qué no? Yo he visto el semblante en primer plano ahí, el rostro desencajado. Al fallar. Responsabilidad, claro. Ay, puede fallar, puede ser, ¿verdad? Bueno, pero ¿a vos te parece que pateó bien como se patea un penal? No, pateó bien. Para mí Eso no. me Y vaya a si se discutir. tiraba al otro lado, que iba a decir No, el ya penal. está, Iba a ya decir, qué está. mal que pateó, Y iba a si decir. Mi abuela no tenía 50 años y iba a vivir Deja todavía. las Yo iba a pintas ser más así, viejo que ella. Al final. No, no. Al final. No tiene ningún mérito el Cataja. Yo dije eso. Y sí, pero la pucha. Claro que Intuirlo tiene- ya es difícil. Ya sé. Y atajar mucho más complicado. Ese es el mérito del arquero de Cerro. Estamos hablando de cómo ejecutó el penal. Eso nomás. Mérito de Arias en intuir dónde iba a ir el penal. Claro. Y para mí no pateó bien el penal, Y Fernando. bueno, entonces está conmigo. Yo pienso igual. No así. quise decir eso porque... Pero... Uy, chuchupá, dijiste. No, como un tipo que jugó en el City, en la selección brasileña, te va a temblar a patear un penal playoff de Sudamericana. Yo no te digo si era la final de la Copa del Mundo, ¿verdad? Pero... 10.000 personas ya jugaban en esta cancha. En esta cancha le habían ganado a Emiliano. Bueno, ahora dentro de este ambiente en Cerro Porteño, nuestro compañero Ernesto Jiménez le hizo una pregunta en la conferencia de prensa que lo sacó. Parece que le dio la chance a Manolo de sacar lo que tenía adentro, porque reaccionó. De hecho que se fue caliente porque un grupo de 10 personas, ni 10 personas, creo que le estaban permanentemente hostigando hacia el área técnica de Cerro Porteño. Al terminar el partido lo estaban objetando por lo visto, por eso reaccionó. Le estaban gritando, no sé, de mala manera. Él decía al chico Aguayo que no entró bien, a otro que estaba calentando dijo Portillo. Pero no sé qué le pueden culpar a Manolo. Por eso digo, le estaban... yo estoy leyendo, escuchando por allí, que le están hostigando por el hecho que le sacó a Delis Rodríguez. Pero él argumentó, dio su explicación. Pretendía esto, lo veía cansado, estaba con problemas en la vista, en un lado de la vista. La explicación que da Manolo es entendible. Sí. Porque él, cuando habla de ponerlo a Guayo, que tira también ahí un piropito a la persona que le preguntó, que no recuerdo quién es, le dijo, sí, lo metimos a el mejor jugador que tuvimos el semestre pasado junto a Cecilio Domínguez, que fue Aguayo, dijo. Sí. A ella le tiró. Lo metí porque es un jugador bueno. Y porque queríamos apostar al contragolpe, dijo. Porque Cerro verdaderamente ha perdido el control del partido. Segundo tiempo. Cerro perdió ese dominio que tuvo en el primer tiempo, o la supremacía que tuvo en el primer tiempo, la perdió totalmente en el segundo. Por una falta no digamos,
de idea futbolística, sino por una falta de respuesta física para la etapa complementaria. ¿Y cuál es la causal? El hecho de que es el primer partido oficial que está jugando, ¿sí o no? Sí. Y bueno, se entiende, es razonable. Y por eso la posesión de la pelota pasó a mano de Paranaense. No, a mí que no hay que buscar mucho fantasma. Yo estoy de acuerdo con Manolo, no podía increpar justamente a los menos responsables, ¿verdad? Aquellos jugadores jóvenes que tienen pocos partidos en primera división, uno que ni siquiera había ingresado, o sea, hay gente evidentemente de Cerro amargada, que va a la cancha a hacer otra cosa, no precisamente a alentar. Sobre todo tenés que tener un poquito, un grado de paciencia, porque este equipo mostró algo que nadie esperábamos. A mí me sorprendió. Nadie esperábamos. Si yo analizo el contexto, la forma que llegó Cerro a este partido, yo digo que Cerro hizo un partidazo. Porque el primer tiempo hizo un gran partido y el segundo tiempo era una cuestión lógica de que iba a bajar rendimiento. Y si se marcaba el segundo gol, no sabemos qué podía haber pasado. Y esta situación a mí me obliga a decir, porque tampoco fue el equipo brasileño que yo esperaba, se dieron esas dos situaciones. Un gran partido de Cerro y un partido discreto para mí del Atlético Paranaense que regaló todo el primer tiempo. Entonces, de lo que yo vi anoche, me obliga a decir de que esta eliminatoria está totalmente abierta. Totalmente abierta está. Un partido que lo pudo haber ganado, tal vez con una cierta holgura incluso en el marcador, pero un partido que también lo pudo haber perdido. Yo creo que si se jugaba a lo mejor 10 minutos más, Cerro lo perdía. Probablemente, ¿verdad? Entonces, al final, si miramos el producto final, y no es malo, no es malo, pudo haber sido mucho peor el resultado para Cerro. La temática en el partido de revancha va a ser muy diferente. Sí, pero totalmente. Y bueno, se va a invertir los papeles, ¿verdad? O sea, en realidad no se va a invertir, porque también en este primer partido tenía todo en contra. Ayer enumeramos las adversidades que iba a enfrentar Cerro Porteño. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y este cotejo revancha la próxima semana lo va a sorprender jugando de visitante otro escenario, como dice Jotita, y también con conocimiento de causa del técnico, de la mecánica de movimiento de Cerro Porteño. Ahora, Cerro va a llegar con 3 partidos. O sea, el de ayer, el de este fin de semana. No, si no juega. Va a llegar con un solo partido nomás. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que decía. Tenemos fraccionado el momento en que el técnico de Cerro Porteño en la conferencia de prensa de post partido se refería a puntos específicos. Primero la parte genérica, lo que fue el compromiso ante Paranaense. Lo primero que voy a decir es que no es fácil para reforzar el equipo, porque los jugadores que se dan nombre y que pueden mejorar el plantel, pues deciden no venir. Eso es lo primero, y eso creo que lo sabéis todos. Le cuesta mucho a un jugador de fuera venir a jugar a Paraguay, jugador que marque las diferencias. Y es lo que tenemos. Habéis visto el banquillo, chavales jóvenes, futuro de Cerro, pero que ahora pues hay que seguir trabajando con ellos y no podemos quejarnos. Simplemente trabajar con las herramientas que tenemos un buen plantel, tenemos chavales jóvenes con mucha proyección y si vienen jugadores que se superen los que hay, serán bienvenidos, por supuesto. Pero empecemos diciendo el grandísimo partido, primera parte que ha hecho Cerro. Yo creo que ha hecho el mejor fútbol que yo he visto desde que estoy aquí, ante un gran rival. Hemos merecido muchísimo más, pero todo se vuelve en contra cuando en el minuto 45 se falla un penalti. Así que a partir de ahí ya todo es negro y todo es, ganando el equipo, pues todo es negatividad. Triste, pero es la realidad. Primero, decir que hemos hecho un muy buen primer tiempo, como dije anteriormente, y la diferencia, pues que ellos llevan 16 partidos en la liga, que no han parado, tienen más ritmo, y bueno, ya han mostrado con los cambios que tienen un plantel muy amplio, ¿no? Nosotros también lo tenemos, pero no estaba el partido para meter los jugadores ofensivos que teníamos, no estaba para meterle quizás, ¿no? Simplemente estoy muy orgulloso del partido que han hecho, a pesar de que hemos jugado contra todos los elementos a partir del minuto 45. Con todo, contra el rival y con todos. Cerro ha jugado contra todos.
volvió a decir que hay jugadores que no quieren venir al Paraguay, que es difícil traer buenos jugadores a Paraguay. Bueno, por más que pueda chocar, sea chocante y no se escapa a la verdad, a la realidad. Es difícil que vos traigas jugadores de Europa, por ejemplo, a nuestro país. Es muy contadas excepciones. Dani Huiza, que vino y la rompió en Cerro. Adebayor, que vino al Olimpia y no fue el Adebayor que todo el mundo conocía antes. Pero sí, un tema, se tomó con la gente de Cerro, con el público, con un sector del público, cuando le plantea esto a Ernesto Jiménez. Mencionó en una su respuesta recién, profe, contra todos. ¿Nos puede especificar un poco a qué se refiere? Si lo sabéis, le vaya a dar la vuelta, pero es que me da igual, le vaya a dar la vuelta. Algunos que estáis aquí le voy a dar vuelta a las palabras que yo voy a decir. Hay un grupo que todo lo que hace Cerro son voceros y vienen a dar voces y a criticar todo lo que hace Cerro. Esos son los que meten la verdadera presión al equipo. Me alegraría que esos que le van a dar la vuelta haya otros que digan mis palabras tal como son. Hay un grupo que en el minuto 44 estaban pitando a todo el mundo, que han pitado a Aguayo, que han pitado a Portillo calentando, que han pitado a niños. Esos voceros no es afición de Cerro, pero el resto calla y la minoría ruidosa es la que se escucha. Y eso lo sabéis ustedes, por qué está orquestado así. Lo sabéis. Nosotros tenemos que jugar como hemos jugado hoy, dar la cara por Cerro, defender a Cerro. Y unas veces ganaremos y unas veces perderemos. Pero lo que es inaudito y no lo he vivido en ningún club donde he estado, ni en ninguna liga, es que en el minuto 44 todo sea presión y gritos. Todo sea presión, crítica, gritos y lo peor de todo, insultos. Insultos. ¿De acuerdo? Y es un grupo, no sé qué número de grupo, pero todos sabemos por qué vienen a insultar y a meter. ¿Ok? ¿Está claro? Denle la vuelta a lo que quieran, denle la vuelta a mis palabras. Yo no le meto bronca a la afición, yo le meto a los que vienen al fútbol a insultar a niños de 18 y 19 años como han hecho. Lamentable. Los insultos a Aguayo le vas a insultar, que lo ha dado todo el chico y que está todavía en proyección, que está en formación. A Portillo, que calentando le han dicho de todo, ¿pero por qué? Que me insulten a mí me da igual, pero que insulten a mis jugadores no lo permito. ¿Insultar por qué? ¿Porque han intentado ganar? ¿Porque han jugado contra un buen equipo que en el segundo tiempo no han superado? ¿Insultar por eso? Pues está claro que ese grupo reducido que viene a gritar y el resto que calla lo deja, son los que mayor daño le hacen al equipo. Porque le meten una presión innecesaria. Insultos. No vienen a protestar un cambio, no vienen a protestar un juego, no vienen a protestar, vienen a insultar. No lo he visto, en ningún sitio, de verdad, en ningún sitio. Bueno, él acá, hay mucha gente que quiere meter a todos en la bolsa. Es lo que se refiere a un grupo de que estaba gritándole a Aguayo y a Portillo, a los jugadores. Claro. Él no dice a mí, ¿por qué me gritan a mí? Nada, porque hay gente que quiere poner, de que te da a entender que se toma con el público y le tiene poca vida, si va a seguir así. No, él está objetando el hecho de que un equipo que procuró hacer bien las cosas, como yo creo que lo hizo Cerro en esta oportunidad, no soy defensor del técnico de Cerro, pero él lo que pide es un poco consideración para Aguayo que se está haciendo. Él carga la tinta porque él dijo que nunca lo vio, nunca lo vivió. Entonces nosotros estamos acostumbrados. O te va a la cancha, el que va a la cancha tiene derecho absolutamente a todo. En ese mismo estadio, la preferencia al estadio lo hizo correr a un tal señor Saturnino Arrúa. Yo lo viví, estuve en cancha Olimpia, en la preferencia le decía afuera Ever U. Almeida. Y son los mismos que en la calle le piden fotos. O sea, para nosotros es normal, ahora para él sí le llama la atención. ¿Verdad? Por eso él carga la tinta. Él hacía alusión claramente, por ejemplo, dicen por Aguayo que está en formación. Claro. Un chaval que está en formación. Pero yo lo entiendo, putear a un jugador que ni siquiera ha ingresado, por ejemplo, que dice que le gritaban a Portillo, que estaba calentando, entonces... Evidentemente que esa gente va para descargarse y no para... Eso es inentendible, pues tiene que ver Portillo. Ni siquiera jugó Portillo. Y, sí, y eso es lo que está diciendo él. Pero que era un grupo allá atrás, que nosotros estábamos viendo de la cabina. Ojo, nosotros estábamos viendo incluso después. No eran ni 10 personas que estaban ahí y se agrupaban para hostigar. Pero hoy en día la intolerancia es tremenda, porque si vos tenés dos dedos frente y pensás un poquito, ese puede el tema. El pensante puede caer más raro, y menos en las masas. Pero lo que quiero decir nomás es ese grupo. ¿Vos creés que nos escucha a nosotros le va a importar lo que decimos para que razone, para que piense que a un chico que está empezando no podés cargar sobre los hombros toda la suerte del equipo? No te va a entender eso.
No. Van para otra cosa. Son intolerantes. Y vos analizás, lo ponés en el diván y con dramas terribles, hermano. Para mí lo que ocurre siempre en ese tipo de situaciones es que la gente de la hinchada apunta o putea a uno y como están saliendo todos juntos, están todos ahí pegaditos, lo que sea, ya empieza la puteada para todos. Sí. O sea, es como un efecto dominó. Uno y el otro por ahí levanta la vista y ya liga de rebote, el que está atrás liga de rebote, ya es pegarle a todo el mundo. Jotita, cuatro titulares de este equipo de Cerro ya no están o no estuvieron en el partido de ayer. Y el equipo hizo un buen primer tiempo. ¿Qué más le pueden reclamar? Sí, pero no. Yo lo único que le puedo no objetar alcanza. a Jotita, si yo soy hincha, ya sé que no alcanza a Jotita. Yo entiendo y comprendo. El resultado por el tema. El hincha ayer sintió que la eliminatoria se le fue. Sí, pero yo lo único que le podría objetar al entrenador es el que no tome decisión en decir, señores, si no está Cecilio, es usted el primero, usted el segundo y usted el tercero. Para la ejecución de los penales, o usted patea. Pero si directamente. Manolo dijo, yo no lo escuché realmente. Lo vamos a escuchar ahora. Bueno, si él dijo, el primero es este, el Así segundo mismo es este, el tercero es este, y vos ves que el primero no está porque Cecilio no estaba disponible, y que el segundo es o Piris da Mota, o Morel, o Javier Báez, y después viene Churín, los tres estaban en cancha. Claro. O sea, ahí hay una desobediencia del jugador de fútbol. Benicio dice la influencia del capitán. El capitán no puede tener más influencia que el entrenador. Totalmente de acuerdo, No puede. pero yo lo que hago mención nomás de una situación que se dio. ¿Por qué patea? Porque él hizo prevalecer su jerarquía de capitán del equipo. Él, ahí en cancha. Y el otro pues no le va a estar discutiendo, no. No, pero entonces El no puede profe ser. me dijo, y el desobediente al indisciplinado de Churín, obviamente. Y lo saco. Y bueno, y Lo eso saco. es lo que estamos analizando nosotros. Lo ¿verdad? saco. Y Lo primero que amerita. yo haría es, si vos agarrás la pelota a Benicio, colocás en el punto penal, y yo soy técnico y veo que vos agarrás la pelota y colocás para patear, yo te pego el rito al costado como entrenador, te digo. No, señor, fulano, andá agarrado vos la pelota. No, yo no quiero patear. Ah, bueno, no querés patear, eso ya es otra cosa. Pero yo desde el banco doy la orden. No, señor, equivocado. El penalero pide a Mota, dale, agarre la pelota y quite la Churín de ahí. Pero si vos analizás desde ese punto de vista, de ese prisma, entonces hay una corresponsabilidad. No solamente la indisciplina de Churín de no respetar el orden de prelación, Claro. uno, y segundo, el técnico que no pega el grito. La inacción, claro. Ahí, vamos a escuchar esa parte. Tenemos esa parte también, producción, para escuchar cuando se refería a Churín específicamente el Mr. Manolo. Lo de Diego Churín, últimamente Piris da Mota era el encargado de los penales. No sé si eso se habló, si él quedó como encargado o usted deja que sea una cuestión que manejen ellos. Hay especialistas, el mayor especialista es Cecilio, ¿no está? Después está Piris, está Báez, está Morel y después está Churín. Si un jugador agarra el balón, la portería más alejada, lo único que hay que hacerle es apoyarle. No te puedes meter en el campo y quitarle el balón, ¿verdad? Fue una decisión valiente, que le ha salido mal y los compañeros pues le han dejado. Es decir, algo que hay que premiar al valiente que tira y falla, no al que no agarra el balón y no lo tira. Es decir, simplemente es cuestión de jerarquía dentro del campo. Si llega hasta Cecilio, seguro que lo tira Cecilio. Ante la ausencia de Cecilio, lo tiró el otro día Piris, lo falló, fue capaz de tirar la tanda de penalti, lo marcó. Piris estaba autorizado para tirar penalti, al igual que Morel, al igual que Báez. Y en cuarta posición, Churín, coge el balón, hay que apoyar. Confianza se llama eso en las personas que quieren hacer el bien por el equipo. Bueno, esto es lo que decía, tratando un poco de proteger también la situación sobre el caso de Churín, el entrenador, pero él declara quién era el primero, el segundo, el tercero y lo dejó en quinto lugar a Churín. Pero abrió la ventana. Abrió otra vez la ventanita. Abrió la ventana. No, pero lógico, él como líder de grupo pues no puede crucificarlo, ponerlo en el Gólgota a Churín. Por eso digo, es valiente. Pero en la práctica no es así. Pues indisciplinado y punto. Vamos a seguir con este tema en un ratito, pero hay un caso muy grave para mí, porque es muy fuerte esto. Está en línea Regis Márquez. Regis, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andás? Saludos a todos, Luis.
Gracias, Regi. ¿Qué pasó? ¿Te cruzaste fuerte en las redes con Julio César Cáceres, técnico deportivo luqueño? Pensé que había una buena relación entre ustedes. ¿Qué te enfadó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué puedes decirnos realmente, Regis? No, y salió a declarar sobre la renovación de Diego Fernández y no sé por qué nombra empresario, que el empresario siempre tiene que ganar. No sé por qué nombra eso. ¿No? Y yo, como siempre, voy a responder, no me voy a callar. ¿Y ¿y a quién te referías? ¿A quién, de qué casos le estás acusando a Julio César Cáceres? No, Diego Fernández, jugador de Luque, no está renovando el contrato, ¿no? Sí, no está renovando. Sí, pero hay una negociación, o sea, el jugador no es obligado a aceitar lo que el club le propone, ¿me entiendes? Y Sí. estamos negociando. Yo hablo casi todos los días con el presidente de Luque, que es mi amigo, todo, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Y de la nada sale Julio César Cáceres a tirotear contra el empresario del jugador, ¿me entiendes? No sé por qué, si ele não participa, não sei nem por que está tão pendente sobre a negociação. E depois habla que o jogador não está concentrado, que a culpa é do empresário, ou seja, ele tem que cerrar o culo e dizer a verdade, como sempre, nunca afrontar. Miren, não vou apoderar o jogador porque não está renovando o contrato, ponto. E está bem, é algo que todos os clubes fazem e está muito bem, me parece correto e ponto, hace parte. Ora, como sempre, ele não é frontal e sempre dá volta e culpa o jogador que não está concentrado, ele é empresário que não quer renovar e sempre voltas dele, né? La misma de quando sacou Polio Recalde, Camacho de Olímpia, ele saca e depois chama os jogadores, dizendo que ele não teria nada a ver, sabe? Sempre, nunca é frontal. Né? Lo mismo que habla que o espanhol de Olímpia trabajó para sacar su Cilia, pero él hizo lo mismo con Orteman y nadie habla nada, ¿me entiendes? Vos te referís, cuando te referías a un empresario que vos ibas a decir el nombre, ¿ese sería supuestamente Cerrati? Y usted sabe más que yo. No, o sea, somos periodistas, estamos y sabemos con quién trabaja y qué jugador es representado por quién, ¿verdad? O sea que... Sí, pero ahí no es culpa, no es culpa del empresario, ¿no? Solamente digo que es dos pesos y dos medidas, ¿no? O sea, lo único que yo quiero decir es, la culpa no estoy hablando de empresario, estoy hablando si fuera del mismo empresario, sería distinto la... Porque, ¿te acordás el tema de Paiva en Olimpia también? Que 10 jugadores salieron a cumpleaños de la novia de Paiva, el único jugador que le ponió a Paiva, porque ele só se toma com os chicos, entendeu? Ele só se toma com Paiva, com Diego. Então você vai tomar com o referente porque não tem caráter para isso. O sea que él no se toma con referente porque vos considerás que no tiene carácter y apunta siempre a los chicos para mostrar que tiene carácter. E se tuviera, tinha que punir a todos os jogadores, não somente a Paiva, naquele episódio antes do partido contra Peñarol, creo. Acá vos levantaste, seguro que si era de su mismo empresario, no haría eso, señor Julio César Cáceres. Si querés sí. guerra, a mí me encanta y voy a de frente como no vos, por los costados. Sempre, sim, sempre foi assim, pô. Entendeu? Tipo... que sale plagiando porque o espanhol tratou de sacar de Olimpia e entrar. Ele hizo lo mismo com Orteman, o Luis. ¿Me entiendes? Orteman le trajo a la cancha a ele quando Orteman era diretor técnico de Olimpia. E quando Orteman se foi, tipo de caráter tinha que irse junto, ¿no? Que hizo? Assumiu o equipo, ¿me entiendes? E depois plaguea porque outro tratou de fazer o mesmo que ele hizo. O sea, lo único que yo pido es que se afrontar nuevamente, ¿entendés? No quede con versito, con historita. O sea, él me buscó. Yo estoy acá en la playa, tranquilo, de vacaciones con mi hija, todo, y sale a hablar una estupidez de esa que un empresario tiene que, qué sé yo. Entonces, Diego Fernández, ¿sí, Jotita? Regis, Jotita te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo no? Todo bien. Ahora... Cuando hablo con vos nunca estoy bien, pero bueno. No, ya dijiste bien y no podés cambiar lo que dijiste. Bien dijiste. Regis, ¿vos pensás en serio que un jugador puede estar tan desconcentrado en este tipo de situaciones? Claro que no, Jotita. Vos fuiste un pésimo jugador, pero vos sabes que no. Claro, se encarga el representante hoy en día. Eso,
vuelvo a decir, claro, pero vuelvo a decir, Jotita, se Julio César Cáceres habla, mire, vamos apartar o jogador porque ele não está renovando e é uma pressão, está bem, porque eu vou fazer isso também em Taquari. E fazer parte do show, como já passou em Libertad com Polio, com milhares de jogadores, fazer parte, me entendeu? O clube pressiona o jogador pressiona o clube e é uma negociação, está muito bem, louco. Agora, ele não tem por que nombrar-me a mim, dizer que o jogador não está concentrado. O sea, eso ya son cosas que no tienen sentido, ¿me entiendes? Ahora, lo que yo sí Y eso me molesta, porque yo no tengo nada que ver, no hablé con él, no negocio con él, ¿me entiendes? Claro. Pero él siempre quer se meter en todo, ¿no? Claro, yo lo que estoy en desacuerdo en esta, con Julio César Cáceres, es cuando él dice el representante solamente piensa en sus jugadores y no en el club. Pero vos trabajás para tus jugadores, no, vos no trabajás para Luqueño. Para vos mirar lo estúpido que es, vos. O sea, yo soy representante de jugador y voy a trabajar para Luque. O sea, yo voy a decir, Luque, pagar poco a mi jugador y yo le voy a convencer que cobre poco. No, yo no voy a hacer eso. Pero vuelvo a decir, uno de los presidentes que yo mejor me llevo es de Luque. Con el presidente que mejor te llevas es con Dani Rodríguez. Sí, uno de los mejores, mi amigo, Voluno, le tengo un aprecio muy grande. O sea, el director Julio César sale completamente del contexto hablando eso, del empresario, ¿me entiendes? No sé por qué habla, no sé, tenía que, no sé, cerrar su micrófono, no sé, porque cada vez que habla un disparate. Regis, te dejamos que siga disfrutando de tu hija. Tano, espera, Tano. Regis, Tano, soy para entendernos un poquito la situación y aclarar. Y hoy la situación de Diego Fernández, ¿cuál es? O sea, termina su contrato con Luque a fin de año. Sí, pero en este mismo momento, según la declaración de Cáceres, dice que no está concentrado, que no está todo ese tipo de cosas por el tema de que no renueva. Entonces él más o menos debería estar apartado o sigue con el grupo, no va a concentrar, no va a ser convocado para este primer partido. Seguro eso ele está abrindo paraguas para apartar o jugador, para una presión para que renueve, ¿me entiendes? Y sí, pues y vuelvo a decir lo que está bien, porque hace parte, ¿me entiendes?, de la negociación. Sí. Yo no tengo problema con eso. El problema es la declaración de él. En Taquari también yo voy a hacer eso. Si el jugador no quiere renovar y bueno, vamos a apartar y vamos a pagar su sueldo, vamos a apartar y bueno, hace parte de la negociación. Sí, lo que yo... Ahí va a caber el jugador aceitar, esperar estes 6 meses, como o Polio hizo com Libertad, vai caber o jogador aceitar a pressão e renovar pelo que o Luque quer pagar, aí vamos renegociar uma nova proposta. Isso vai poder passar mil coisas, me entendeu? O que sai do contexto é a declaração dele, me entendeu? Com o empresário, que o jogador não está concentrado. Isso é abrir paraguas estúpido, me entendeu? Entiendo. Abrazo, Regis. Abrazo, chao. Regis Márquez, durísimo contra Cáceres. El presidente con quien mejor me llevo es Dani Rodríguez, es mi amigo, pero sí, con Cáceres le entró con todo. Y agarró rápidamente el guante Regis, porque Cáceres, si bien no lo menciona a Regis, habla del representante de Fernández, que es Regis Márquez. Hay 2 más 2, 4. Y Regis, cuando ve pasar los pájaros, no duda en tirotear. Porque él le podía decir tranquilamente, mira, no tengo nada por qué salir. Yo estoy hablando con el presidente, vos sos el técnico. No tenés que involucrarte en una negociación entre mi jugador y el presidente, si querés ser elegante. Sí. Pero Regis saca el AK-47 y empieza a tirotear. Pero con el tema. ¿Se equivocó Cáceres? Yo creo que Cáceres se equivoca en decir que el representante se preocupa más en su jugador que en el club. Lógicamente, el representante vela por los intereses de su representado. El representante no trabaja para el club. Para eso están los directivos, está el presidente. El representante tiene que cuidar los intereses de su jugador. Y lógicamente que va a tratar de traer agua a su molino. Ahí lo que me parece que se equivoca Cáceres. Creo que fue un comentario extra que no ameritaba. No escuché, no sé cuál es el contexto de la pregunta y de la charla. Pero me parece que hablar, obviamente, de ese tema, me parece que fue un comentario secundario y que no ameritaba, ¿verdad? Lo peor de todo que queda en el medio expuesto el jugador. Acá, fíjate en ese... ¿Te da para leer lo que dice ahí?
¿Te da para leer? Sí. Lee. Dice, señor Julio César Cáceres, me parece muy cobarde de tomar siempre con los chicos. Cuando Paya festejó cumple de su novia con otros 10 jugadores, solo pusiste al pibe. Ahora te tomás con Diego Fernández, porque él es pibe. Estoy tratando de... O sea, en su portuñol voy a tratar de traducir un poquito. Con los referentes siempre te escondiste detrás de los directivos, como hiciste para sacar a muchos de Olimpia. Y después llamaba a ellos como si no supiera de nada. Vamos a analizar ahí si son los mismos tratos con jugadores de su empresario. Y ahí se refiere Ahí ya sacó Ahí se refiere a artillería pesada. Y ahí terminó. Sí, y ahí se refiere a Cerrati, supuestamente. Pausa, ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermaglow Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermaglow Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Muy bien, estamos de vuelta para seguir con el caso de Cerro Porteño. La llave está abierta. La revancha la próxima semana va a ser más complicado, obviamente, es natural, se va a jugar en la Arena de Baixada, va a jugar en Curitiba, el conjunto bonaerense en su hábitat, en su cancha. Pero seguimos escuchando lo que decía el míster Manolo, porque hubo una pregunta muy importante, la de Cecilio Domínguez. Lo descartó prácticamente. Cecilio no creo que llegue, no creo que llegue. No, porque se prueba los doctores del club, los doctores, otro doctor también que no era del club, en definitiva no le encuentran nada, pero él sigue con dolores, es decir que habrá que seguir explorándolo y examinándolo. Bueno, no creo que llegue, porque se sigue con dolor, incluso dijo que le hubiera un médico, otro médico que no es de Cerro Porteño. ¿Allá? No, a Cecilio. Yo digo que va a jugar. ¿Sin ritmo? Yo digo que juega. Porque él dice, se le hicieron todos los estudios, no arrojó nada, dice. Pero le sigue doliendo. Le sigue doliendo. Quiere decir que él tiene esa sensación en el tobillo. Yo creo que igual va a jugar. Pero ¿y si tenés esa sensación, cómo va a jugar? Pues si y el tobillo, ¿cuántos jugadores han jugado con dolor de tobillo? Pero ¿qué te dice? No creo que llegue. No, claro, su opinión es profesional, de lo que escuchan los profesionales, ¿verdad? Yo simplemente digo pensando en el jugador. Tenés una presunción. Sí. Yo creo. Porque hoy estamos día viernes, faltan 6 días para ese partido. Vos lo que pensás es que
A ver, Cecilio puede convivir con esa lesión. Y si es que puede, con él lo esa sabrá, sensación. claro. Disculpame. Porque según el estudio dice que no tiene nada. Sí, pero ahí vamos a un tema que es bastante complejo. El estudio te puede arrojar de que el ligamento del tobillo no está comprometido, Sí. que no tiene una inflamación, Sí. que no tiene líquido, que la parte ósea está bien, pero eso no quiere decir que el jugador no tenga una molestia o un dolor en el tobillo. Puede estar deshinchado, pero vos sentís una molestia dentro del tobillo. Por las características de Cecilio, de ser un jugador de cambio de dirección, de mucho apoyo y brusquedad ahí en el... Yo veo difícil porque el tobillo es muy sensible, uno. Y segundo, lo vas a poner a un jugador que está fuera de ritmo. Que ya fue lo que sufrió y mucho Cerro justamente en este segundo tiempo por falta de ritmo. Pero en todo momento, Jotita, a él se lo preparó para el partido de revancha. A él en todo momento lo estuvieron preparando para el partido de revancha. Y en cualquiera de los casos va a llegar sin ritmo. Esté sano, no esté sano, igual va a llegar sin ritmo. Yo no lo pondría. No, acá hay otro tema, Jotita. Yo coincido, para mí el tobillo es delicado y la pista... Es incómodo. Y la pista es sintética. Más golpe todavía. Y por eso te digo... Ese es un detalle que suma. Es sintética, es sintética. Hay que ver cómo reacciona eso. Es más duro el piso en el fondo, ¿verdad? La articulación siente distinto. Y por eso. Sí. Yo no lo veo. Además, Yo no lo veo tampoco. Además, el tobillo, a ver, todo el peso del cuerpo descansa sobre el tobillo. Es la articulación más generosa del cuerpo. Claro, totalmente. Pero yo simplemente digo, mirando ese contexto, ya que no tiene nada, yo creo que es una cuestión, es una decisión absolutamente del jugador. Subjetiva. De saber jugar con ese dolor, con esa molestia. Por ahí no es dolor, es molestia. Claro. Que ahí es la situación diferente, ¿verdad? Y por ahí es sensación nomás, o sea, ni siquiera es físico, es psicológico. Bueno, Hay que ver si ese tobillo está fuerte. El tobillo tiene que estar fuerte. Porque si no haces el trabajo bien de fortalecimiento, no está bien, se te va a doblar otra vez el tobillo. No, eso tiene que hacer antes. O sea, no puede pasar el aficio a la cancha. Eso no. bueno, ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema. Bueno, también se le consultó. Y esta parte yo quiero escuchar porque leí muchas críticas pasionales del hincha de Cerro Porteño y ¿por qué lo sacaron a Derlis Rodríguez? Todo el mundo le critica eso es ¿por qué lo sacó a Derlis Rodríguez? Vamos a escucharlo al míster Manolo. ¿No has visto el ojo cómo lo tiene, Derlis? En el descanso ya entró bastante mareado. Ha corrido muchísimo, ha hecho un partidazo. Pero la duda que tenía si estaba viendo bien con ese ojo. En el penalti le han puesto el ojo bastante fastidiado. Y después porque queríamos jugar más al contragolpe, con la velocidad de Aguayo, con el mejor jugador de la temporada pasada en Cerro Porteño, junto a Cecilio. Y le dimos cabida porque pensamos que el cambio era oportuno. Primero porque no estaba al 100% Derlis, partidazo que ha hecho, y después porque Aguayo ofrecía otras cosas. Bueno, esto es lo que decía sobre el caso de Derlis Rodríguez, ¿verdad? El técnico de Cerro Porteño. Igual con molestias y molestias, él también había bajado el rendimiento en el segundo tiempo como todo el equipo. No, el resultado no tuvo nada que ver con la salida de Luis Rodríguez. No. Bueno, ¿qué más de este partido de Cerro Porteño? ¿El arbitraje? Bien. Para mí no hay nada que objetarle al árbitro. Pitó lo que tenía que pitar. Sí. Pitó muy bien. Sí. Bueno, tengo dos debutantes. ¿Qué les pareció el debut de Derlis con la camiseta de Cerro y a nivel internacional? Muy bien. No se asustó, que era la incógnita un poco. Excelente. De Tacuaría a Cerro, jugó igual. Muy bueno para mí. Jugador polifuncional. Él arrancó por izquierda. En algún momento se metió al medio. Un breve lapso pasó a Cerro. Acertada entonces de Manolo al recomendar su incorporación. Sí, totalmente. Por izquierda no se desacomodó. Eso es lo que me llamó la atención a mí. Lo hizo bien. Porque vos dijiste, ¿te acuerdas que yo te planteé, pueden rotar? Del Dijiste, medio a la vos, derecha, dije. claro, no, o que se meta al medio y Pachi caiga a la izquierda, que está más acostumbrado a jugar por ahí, y Derlis se movió bien por ese costado. Ahora, acá que planteamos la posibilidad de que estén los dos juntos en cancha, y ustedes dijeron... Sí, claro. se planteó. Sí.
Y recuerdo también que nuestro compañero Carlos nos había dicho esa situación. Que no te extrañe que jueguen los dos porque Aguayo no responde a la izquierda. Sí. Y no le quiere tocar a Iturbe. Pero al margen de eso, muy bien lo de Delis Rodríguez. ¿Y el arquero? ¿Otro debutante? Y yo digo que Delis Rodríguez le puede mover el piso a Cecilio. Si Cecilio no está al 100%, Delis Rodríguez es un jugador que va a ocupar tranquilamente ese costado izquierdo en la mitad de la cancha. Y yo creo que, digo más, vamos a suponer fantasía este escenario, Cecilio está bien ya, está bien Cecilio. Sí. Es equilibrante, importante, determinante. Sí. Y cuidado, Pachi, porque... Sí, el otro candidato. El otro candidato, Benicio. Lo adelantás Cecilio. O sea, gana Cerro, gana Manolo, Claro, gana el ganó plantel. otro jugador Cerro. Gana otro jugador. Eso es lo que hay que ver. Hoy ganó otro jugador, por eso recuperando a Cecilio, tenés otro jugador Claro. más. Sí. Entonces, y eso es bueno y es positivo desde este punto de vista. No vaya a jorobar, Cecilio, porque tenés ahí uno que... Y no vaya a jorobar, Pachi, tenés que rendir, aportar para el equipo, porque hay otro que ahí está. Qué pena lo que le pasó a Jan Fernández, pero tampoco él tiene que... No, pero fue una lesión, un accidente. ¿Cómo lo vieron al arquero? Y creo que su consagración fue al de tener un penal determinante, pudo ser la derrota para el equipo de Cerro Porteño. Tuvo el penal y tuvo una chique que llegó muy exigido y forzado ya al jugador de Paranaense, que él se tira y traba con la pierna la pelota y se va al córner después. Tampoco fue muy exigido. Yo lo analizo a él primeramente de lo que siempre lo hacen calentar, al final es todo bola lo de Jan, ¿verdad? Entonces uno se imagina, Ayer ya no sabíamos si voy iba a entrar o no a voy ser a o no. entrar realmente, y de repente se encontró con entrar y la primera pelota se le escapa, Sí. ¿verdad? El que va al palo. ¿Cómo se le escapa? O sea, entró relativamente frío. Para mí, desde el punto de vista anímico, es muy importante haber parado el penal. Sí. Porque Porque él también probablemente se desahogó ahí. Claro, y probablemente va a ser titular por varios partidos en el arco de Por Cerro. varios partidos. Pero y tengo, a propósito del arco de Cerro Porteño, fue convocado, fíjense lo que es el profesionalismo de un cuerpo técnico. Me contaron en Cerro Porteño que en el entretiempo ya le llamaron al chico Villanueva. Ujú. En el entretiempo, al terminar el primer tiempo, ya había entrado en los últimos minutos el arquero Arias. Alexis Alex. Martín, ingresó. A él le gusta que le digan Alexis Martín. Martín. Arias es su segundo apellido. Y lo llaman al chico. Porque él tenía que jugar esta mañana. Villanueva tenía, Jeremías es el nombre creo que. Villanueva tenía que jugar esta mañana en la reserva. O no sé qué partido amistoso contra, no sé si tenían con Amelián, no sé, o en su categoría, no sé qué. Hoy tenía que jugar. Y en el Amistoso ha de ser, porque la reserva se juega al día siguiente del partido de primera. y por eso digo, bueno, a lo mejor amistoso, no sé. Tenía que jugar. Pero en el entretiempo ya lo llaman. Usted no juega. Se presenta mañana a trabajar. Y hoy nos me estaba confirmando Ernesto Jiménez que efectivamente los dos arqueros que estuvieron trabajando fueron Miguel Martínez y Jeremías Villanueva, este chico de 17 años. Bueno, una buena del gerente deportivo entonces. ¿Cómo? Una buena del gerente deportivo. Para eso está el gerente deportivo. Y claro, ¿Verdad? sí, claro. Porque ya en el entretiempo ya le llaman, concentrate, cuídate, Se le prendió la lamparita, reaccionaron a tiempo y... porque tenía que jugar esta mañana y que ya no juega. Y se presentó a entrenar. Sí. Claro, ¿qué pasaba si le ocurría algo y no tienen un... Y claro, tiene que llevar 3 arqueros, se lo va a llevar 3 arqueros ahora. Claro. Es la oportunidad, ¿viste? Y lo de Jan Fernández, no sé si manejan ustedes. Le estaba preguntando a Ernesto si qué tiene. A uno me decían desgarro, ¿puede ser? Yo creo que va a ser algo grave, porque si no, él no iba a salir. Jan está descartado para la vuelta. No, yo sé que está descartado, no, pero ¿qué? Se va a hacer un estudio hoy o mañana a la mañana para saber el grado de la lesión. Alguna rotura para mí debe tener. O una micro o una rotura importante. Si no, no te va a salir, pero ni loco. A propósito del arquero debutante que estamos viendo hace un instante ingresando, dejó también su opinión. El equipo hizo un gran primer tiempo en el cual sí creo que tuvimos entre 4 o 5 situaciones claras de goles y ellos prácticamente una que creo que estaba en el offside. Después tuvimos el cambio de Jan, también que eso influye para el equipo. Erramos el penal ahí en el último minuto y después es cuestión también de juego. El rival juega, tiene grandes jugadores y obviamente es difícil someter a un rival casi 90 minutos. Entonces creo que hubo una cierta paridad. Me voy con muy buenas sensaciones, el partido está abierto.
tenemos muchas armas para poder ganarlo allá y resolverlo, así que la verdad que estoy con mucha fe y ilusionado que este grupo y este equipo lo pueda hacer muy bien y pasar de ronda. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromat. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45:13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien, en un ratito estamos en contacto con Ciudad del Este. Está nuestro compañero Juancito Careaga de Radio Corpo de Ciudad del Este, integrante de la poderosa media cadena de comunicación. Está la gente de Olimpia trabajando con el generador allá. Están ahí previendo todos los detalles para el partido de mañana, el clásico más añejo. Hoy arranca el campeonato clausura. Nacional juega de local su partido. Es el primer compromiso para este segundo semestre del torneo profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ya nos respondió Julio César Cáceres. Gracias, Julio. No hablaré, que hable el presidente si es lo de Diego, y menos hablar de lo que puso su representante, haciendo alusión a lo que escribió Regis Márquez en las redes sociales. Creo que en Instagram fue, ¿verdad, producción? En su Instagram o en su X, Twitter, bueno. Repito, no hablaré, que hable el presidente si es lo de Diego, y menos hablar de lo que puso su representante, haciendo alusión a Regis Márquez. Es lo que nos respondió amablemente Julio César Cáceres, técnico deportivo luqueño. Y el presidente Dani Rodríguez nos comentó un pajarito que también dijo de que el chico es el que está indeciso, que no se define, que el club le hizo una propuesta y bueno, entendemos que seguramente no está de acuerdo, y ahí sí entra a tallar un poco su representante, porque el representante es el que pelea los números también por él. Y el presidente Dani Rodríguez hace alusión que no se decide el chico. Y entonces seguramente para ese
no sé, una decisión que no la hagan jugar. Esto pasa en los clubes. Lo que pasa es que ahora ya puede firmar un precontrato con otra institución. Si vence su contrato, ya puede firmar con otra institución. Entonces el club también quiere asegurar, porque un chico que tiene condiciones, y bueno, pero no hay acuerdo. Con esto ya había pasado con Juan Espínola en Nacional, ustedes recuerdan, cuando no hubo acuerdo para renovar y lo bajaban a la reserva. Sí. Pasó en Guaraní, varias veces pasó en Guaraní, y muchos de estos detalles, ¿verdad? En Libertad. En Libertad mismo también ya había pasado, o sea que es algo que se practica, es normal. El club cuida sus intereses y bueno, el jugador que pretende un poquito más lo suyo a través de sus representantes. Bueno, 12:30, vamos hasta la capital del Alto Paraná. Malte Melgarejo, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa, a la audiencia, a la orden. Qué gusto, Malte. ¿Por qué no hablan más? ¿Por qué no quieren más hablar, Malte? ¿Qué pasa en Olimpia? No es así. Mucho trabajo nomás, Luis. Sí, yo sé que están con mucho trabajo y comprendemos plenamente, porque por lo menos yo sé tus funciones, pero siempre es importante, porque ante la falta de comunicación, vos sabés cómo acá primero se quiere pensar mal. Somos haraganes para pensar los paraguayos. Y cuando nos proponemos pensar, primero pensamos mal, es decir, realmente qué pasa en Olimpia. Pero bueno, ahora que estás vos, comentanos todos los detalles. ¿Cómo está la cancha del 3 de febrero? Estábamos preocupados también por ese aspecto, porque nos decían que el gramado no estaba en mejores condiciones, el tema de generador. ¿Qué nos puedes adelantar para la fiesta del clásico más añejo de mañana? Bueno, sí, ya estamos instalados nosotros, el staff, Luis, ya está, el staff de logística, organización, ya está en Ciudad del Este desde bien temprano hoy. El campo de juego no llega en las mejores condiciones, eso hay que decir. Lo del generador no entendí, esa parte, si me podés repetir, por favor. No, sí, ya está instalado, porque hace un par de días nos comentaban que habían enviado ya usted a la cancha, al estadio. Ah, sí. Nosotros vamos a mudar el transformador que estaba en Para-1, el generador que estaba en Para-1, vamos a mudar a Ciudad del Este, teniendo en cuenta que no va a ser utilizado durante todo el semestre, ¿verdad? Por el tema de las obras. Sí, ya está instalado sin ningún problema. Los trabajos de la cancha van a seguir posterior al partido, para que el siguiente partido que juguemos ya tengamos la cancha en óptimas condiciones. Y bueno, en cuestión de entrada venimos bien, mucha gente en la boletería, superando ya 10.000 entradas vendidas, así que creo que mañana vamos a tener un lindo marco, la temperatura va a ayudar. Hoy mismo ya está, la verdad que bastante lindo, y bueno, esperemos que mañana tengamos un buen marco de gente o llenemos el estadio para poder arrancar el torneo. Sí, estamos mostrando las imágenes ahora del estadio que nos envió nuestro compañero Juan Careaga de la media cadena de comunicación, que está ahí también presente en este momento en Ciudad del Este. Y bueno, esto con esto se confirma que definitivamente el clásico se va a jugar allí cuando le toque ser local a Olimpia, Malte. Y la verdad que las probabilidades son muy altas, ¿verdad? Por el aforo, teniendo en cuenta que también el defensor, el Chaco, está cerrado, nuestra cancha está cerrado, lo más probable es que juguemos clásico acá, sí. Vamos nosotros a dejar el equipo el equipo de trabajo de canchas, vamos a dejar ya permanente acá haciendo los trabajos de mejoramiento para poder desde la siguiente fecha tener mejores condiciones, ¿verdad? No, eso es muy importante. Ya el equipo de trabajo de Cancha Olimpia que maneja eso con toda la experiencia que tiene y por ende ya el generador se va a instalar ahí, porque la mayoría de los partidos seguramente Olimpia lo va a jugar allí con alguna alternativa o posibilidad de algún cambio eventual para Encarnación, o no sé si también Pedro Juan o se hablaba también. Nosotros lo íbamos a jugar. Vamos a jugar acá 4 o 5 partidos, 3 o 4 en la Encarnación y 3 o 4 el 12 de octubre, más o menos es así la distribución que estamos viendo para la clausura, ¿verdad? Lo de Pedro Juan todavía no están los planes, seguramente, obviamente vamos a ir de visitante allá, pero bueno, el 12 de octubre en la cancha del 3 y Encarnación sí ya está previsto que sean los lugares donde vamos a jugar de locales de torneo. La cancha del Globo Itagüeño, el 12, ¿es para la tercera fecha? ¿Ya juegan ahí Olimpia de local? Esa es la idea. Nuestro equipo está trabajando ahí desde ya hace 15 días, el equipo de cancha. Así que esa es la idea, llegar para la tercera fecha a jugar el 12 de octubre.
Ahora, dentro de lo que mencionaste recién, si hay 10.000 vendidas, caramba, el panorama es totalmente diferente al que aparentemente teníamos ayer. Todo fue muy rápido, Malte. Pero vos sabés que yo también aprendí ya a no sorprenderme. Al comienzo, la última vez que estuvimos acá, si te acordarás que hablamos, el comportamiento es totalmente distinto al de Asunción, ¿verdad? O sea, vinimos ayer con muy pocas entradas vendidas y hoy la verdad se está vendiendo muchísimo. Entonces, es un comportamiento normal del interior del país, sí, pero del Ciudad del Este por sobre todo, ¿verdad? Y la gente compra mucho en boletería también. Nosotros aprendimos eso de la última vez que estuvimos en local acá en la apertura y las boleterías están en el estadio del 3 de febrero instaladas desde el lunes hasta las 18 horas. Hoy probablemente vamos a estirar hasta las 20 y mañana hasta el horario del partido. Así que hay muchísima gente que está comprando sus entradas en estos momentos. No, aquí estamos viendo imágenes realmente que nos envía nuestro compañero Juan Careaga y hay gente están haciendo cola. Lo que pasa es que también hay un detalle. Los sábados siempre fue de Olimpia en Ciudad del Este. Las veces que Olimpia jugó un sábado allí, tuvo buena respuesta, Malte. Sí, arranca temprano, la gente viene a comprar temprano su entrada y la cola es durante todo el día. Repito, el otro día es como que nos esperamos un poco, pero después comprobamos que el comportamiento es así y lo mismo estamos repitiendo en esta oportunidad, ¿verdad? Malte, Tano soy, ¿cómo estás? Hola Tano, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿y vos? Abrazo grande. La decisión de llevar el generador a Ciudad del Este tiene que ver con que el de Olimpia es más grande, es más nuevo, el de Ciudad del Este definitivamente no funciona. ¿Por dónde pasa este movimiento? El estadio de Ciudad del Este no tiene generador. Ah, no tiene. Ellos alquilan. No tiene. Entonces nosotros por ejemplo, la vez que vinimos anterior, tuvimos que alquilar el generador. Termina siendo mucho más beneficioso para nosotros traer el generador y dejar acá que alquilarlo para todos los partidos, ya que vamos a jugar varios acá, ¿verdad? Entiendo. Entonces el problema estuvo en el alquiler en esos partidos donde tuvimos los inconvenientes, ¿verdad? En el final del campeonato de apertura. Entonces la mejor manera de prever cualquier tipo de situación. Bueno, la realidad, no estoy al tanto de los inconvenientes de Tano, pero la realidad es que por reglamento de APF hay que jugar con generador, ¿verdad? Entonces, nosotros, obviamente, para uno siempre jugamos de esa manera o tuvimos el generador disponible como fuente principal y bueno, lo mismo vamos a hacer ahora en Ciudad del Este, ¿verdad? En Encarnación no hay problema porque tiene generador y no hay ningún inconveniente y bueno, y en el 12 sí ya es mucho más fácil instalar algunos de Asunción y para prever cualquier desperfecto, ¿verdad? Claro, y el que no tiene lo alquila, ¿verdad? Y el que va a llevar el espectáculo a Ciudad del Este, el que quiera alquilar, bueno, a lo mejor siempre se busca lo más económico, ¿no? Y no siempre lo más económico es lo mejor. Así es. Nosotros el otro día, la vez pasada, alquilamos el mejor generador que estaba disponible y el que está recomendado para las lumínicas del 3, y bueno, el nuestro es aún más potente, entonces no hay ningún inconveniente. Eduardo, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Un gusto. Bien, y bueno, ojalá sea una jornada exitosa, como siempre, cuando se presenta Olimpia en ese punto del país. Ahora, esta situación, este escenario atípico referente a la localidad de Olimpia, segundo semestre del año, van a ser como esos gitanos. ¿Cuánto estiman ustedes va a significar en materia de erogación para la institución el hecho de no poder jugar en su cancha? Y todo va a depender, profe, del acompañamiento de nuestra hinchada. Ajá. Sí, nomás. Porque el operativo Ciudad del Este va a ser positivo en la fecha de mañana con total seguridad. Sí. Vamos a tener una buena cantidad de gente y una buena recaudación, entonces no hay ningún problema ahora. Ya. Si nosotros tenemos una baja afluencia de gente en el Defensor del Chaco, por ejemplo, y comparamos con una media afluencia de gente en Ciudad del Este, ya no conviene venir a Ciudad del Este, eso es la realidad. Claro, o sea, el capital que van a utilizar es digamos, el caudal de convocatoria que tiene Olimpia, marca registrada, más o menos así es la idea. Sí,
obvio. Nosotros, recordemos, estamos en una crisis financiera muy dura, en la cual tenemos que optimizar todos los recursos disponibles, y vamos a apelar a la convocatoria que de por sí tiene Olimpia para los partidos, especialmente los del interior, ¿verdad? Pues recordemos que por reglamento también hay que hacer el pago de una cuota por sacarlo a los equipos de Asunción, por ejemplo, en este caso fuera de su territorio. Y bueno, son todas cuestiones extras que van, a diferencia de jugar, por ejemplo, nosotros en el Defensor o en el estadio de para uno, ¿verdad? Entonces, sí, pero por ejemplo el de mañana ya está. Yo creo que vamos a tener un lindo ambiente, la gente va a responder y bueno, después va a depender mucho también de los resultados que vayamos consiguiendo para que la efervescencia se mantenga, ¿verdad? Bueno, dos últimas consultas, Malte. Primero, ¿Olimpia logró acomodar algo con el plantel de lo que corresponde a salario o no? Sí, está todo previsto eso. Estaba previsto para hoy todo, y si bien no tengo la última actualización del tema, porque estamos acá full con el tema de la organización del estadio, está todo previsto, charlado, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Las obras para uno en el estadio ODD continúan? Sí, por supuesto. Esa es la parte más tediosa, la que no se nota tanto, la más pesada. Pero ya en un par de meses, cuando se empiecen a colgar las bandejas, va a tener otra pinta, por decirlo de una manera, ¿verdad? Esta parte de fundaciones y bases siempre es así, pero sí, estamos todavía en algunas zonas en etapa de demolición y en otras ya un poco más avanzados. El tema de prefabricado también ya está con viento en popa, así que vamos a ver si en unos 15 días yo creo podemos dar un informe de cómo quedaría el cronograma de la construcción, ¿verdad? Yo tengo una última de curioso. Malte, ¿cómo está el operativo cobranza con Newells? El tema de Cardoso, el tema de Salcedo. Y bien también, o sea, de momento todo en orden, no hay mayores alarmas que podamos informar. Estamos en permanente comunicación, así que esperemos que los fondos lleguen cuanto antes también para hacer frente a algunos compromisos que tenemos, ¿no? ¿No llegaron todavía en ninguno de los casos? No, lo que pasa es que hay algunos o sea, lo de Saúl es súper reciente, sí. Y lo otro ya estamos viendo también pero está encaminado, o sea, no hay ninguna preocupación por ese tema. Perfecto. Sí, Jotita. Malte, Jotita te saluda, ¿cómo estás? Hola, Jotita, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo va Malte. eso? Bien, papá, un fuerte abrazo. Me entero que van a venir. ¿Quiénes vienen mañana a Ciudad del Este? Y como siempre... ¿Sé que viene el equipo completo o no? ¿O viene el primer anillo nomás? No, como siempre los privilegiados del primer anillo, Malte. Mentira. ¿Te imaginas ya? ¿Quiénes vienen? Nos vamos los obreros y los gerenciales se quedan. O sea, voy yo con Luis Enrique. Se van, los chetos se van. Bueno, y sí, lo mismo de siempre entonces. Así mismo. Malte, los chetos se van, Olimpia, hermano. Nos vamos los obreros. El pueblo se queda acá. Malte, a ver, la situación económica con el plantel, ¿es algo que a ustedes les preocupa por estos últimos rumores que han corrido de que, por ejemplo, el descontento de Juan Espínola puede ocasionar una salida a través de la deuda que tiene Olimpia con el futbolista? No, o sea, es un tema preocupante, pero desde hace mucho tiempo, el hecho de tener que cumplir, ¿verdad? Pero Olimpia viene cumpliendo y va a seguir cumpliendo. Hay muchas cuestiones que se lanzan en redes sociales. La realidad es que nosotros tenemos, o sea, la comisión directiva, el presidente en sí, desde hace mucho tiempo están trabajando para cumplir los compromisos, ¿verdad? A veces estamos un poco atrasados, a veces estamos un poco más al día, pero no va a pasar nada grave. Está previsto. A veces tardan un poco más de llegar los ingresos, pero es una cuestión de días, no hay nada preocupante. A veces es muy fatalista lo que se dice en redes y realmente es complicado salir a aclarar cada vez que sale un rumor. Creo que leí algo como que Olimpia estaba llevando sus luces a Ciudad del Este, por ejemplo. Eso era algo que salió hace 15 días o 10 días. Y la verdad que no sabemos de dónde salen esas noticias, pero bueno, no
No todo, es como se lee, de hecho todo lo contrario. El presidente de la comisión directiva están trabajando duro como para cumplir. Repito, hay veces que hay atraso, hay veces que obviamente hay descontento, pero nosotros vamos a cumplir como venimos cumpliendo con todo lo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Malte, fue larga la entrevista porque hacía falta. Era difícil hablar con gente pero de Olimpia. Mañana nos encontramos acá. ¿A qué hora llegan? Vamos temprano con Jotita, con Gustavito, con Dani, todo el equipo. Vamos a llegar antes del mediodía. ¿Ya está? Nos encontramos acá, señores, les esperamos. Dale, gracias Malte Melgarejo, gerente del Club Olimpia. Gerente del Club Olimpia. Tuvimos que hacer una larga nota con él porque estaba larga la historia. Después de mucho tiempo, muchos temas en el... Bueno, tenemos una linda noticia también, yendo a la pausa. Un destacado colega argentino, un relator fantástico, extraordinario, con un estilo propio y que le quiere mucho a los paraguayos. Quiere mucho al jugador paraguayo. Y las veces que le ha tocado narrar partidos de los paraguayos, se ha destacado siempre con elogios para el futbolista paraguayo. Y no solo eso, es un famoso por ponerle apodos a los jugadores. ¿Verdad? Carucha le dice, ¿verdad? A Almirón. Sí. Carucha. El Bambino Pons viene a nuestro país, Benicio. A ver. Imperdible noche en Asunción. Con el Bambino Pons venía a disfrutar de un show íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos y muchos más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons, jueves 1 de agosto, 20 horas. ¿Dónde? En el Boticario Bar, Lilio, entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Costo, Pons, 120.000 guaraníes nomás. Poquito, Tano. Sí. O te vas ahí primera fila. Incluye meet y grip. El Bambino Pons en Paraguay. Una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para
mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy, y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Estamos de vuelta a 12:51. Ya se anunció oficialmente lo de Saúl Salcedo a Newell's. Es nuevo futbolista del equipo rosarino de Newell's Old Boys. Saúl Salcedo, le auguramos lo mejor en esta nueva etapa en el fútbol argentino a nuestro compatriota. El equipo de los leprosos. Newell's. Exactamente. Bueno, ¿qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio, 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Habló Martín Palermo. ¿Habló Malte Melgarejo también? Habló Malte Melgarejo. Se rompió el silencio, ¿no? Se rompió el silencio. Y bueno, yo ayer le decía que estaba viendo en popa, hoy se anunció lo de Saúl Salcedo, quiere decir que ya... Llega el humo blanco. Que está llegando el humo blanco. Hoy se le hizo la consulta a Martín Palermo con respecto a esa situación y mencionaba que está en ese camino, que los jugadores saben esta situación y que entienden el momento, que ya la dirigencia habló con los jugadores. Confirmó el equipo. Dijo que su equipo tal vez va a ir partido tras partido. No se consideraba candidato a ganar el campeonato, pero iba a ir partido tras partido. Fue muy sincero en ese aspecto Martín Palermo. ¿Te dio el equipo para mañana? Confirmó el equipo, sin misterio. Hoy estuvo muy abierto Martín Palermo. ¿Qué equipo? Gastón Olveira en el arco. César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo y Zavala. En el medio campo, Hugo Fernández por derecha, Richard Ortiz, Ale Franco y por el costado izquierdo Eric López. Derly González y Lucas Prato. Ese va a ser el equipo de Olimpia para medir mañana a Guarani. Derly González. Derly González y Lucas Prato. Lo adelantamos en el transcurso de la semana. Derly González, así como veníamos mencionando, él trabajó una semana en la parte física, se acopló al plantel y estaba en muy buenas condiciones. Y buscando esas alternativas que puede llegar a tener en ofensiva que a Olimpia le faltaba, aparece Derly González, que es un jugador de selección. No, está bien. Y yo creo que lo vamos a ver un Derly González en mejor nivel, ya, con más seguridad. De hecho, así terminó el campeonato. Claro, jugando medio tiempo completo. Exactamente. Y ahora va a arrancar. Va a arrancar. Y queda la banca Carlos Arrúa, Huguito Fernández. No, Hugo va de entrada. No, Red es el que sale. Red es el que queda fuera. Red. Como dijiste, Eric a la izquierda. Yo le tenía a Huguito por la izquierda y se me... Sí, cambia de perfil. Porque Eric tranquilamente puede jugar por los costados. A mí me gusta más Eric López jugando centro delantero. Pero es una posición ya que lo viene utilizando Martín Palermo por fuera. Pero qué raro lo de Redes, porque él que mejor terminó ahí en el medio campo de Olimpia. Sí, pero dio la explicación.
Ajá. No quiere tener un poco más la pelota en el medio campo, tal vez con hombres como el caso de Hugo Fernández, porque era Hugo Fernández o Ronnie Redes, y prefirió no ser tan vertical para este caso, por lo menos lo que decía Martín Palermo en conferencia de prensa. Este chico que jugó como extremo por izquierda ante River, como el apellido Gómez. Pedro Zarza. Pedrito Zarza. Pedrito Zarza, que está también dentro de los que va a ser utilizado, 17 años, estuvo dentro de las posibles nominaciones para ser titular para este cotejo, lo dije en el transcurso de la semana, y así como están las cosas, él va a ser el sub-19. El chico juega bien. Encarador, no tiene miedo. Y sí, porque es difícil que le pongan el puesto de Zavala, porque detrás de Zavala le tenía Román, no va a arriesgar ahí en la zona defensiva el entrenador. Tienen que buscar siempre uno de medio para arriba. Y siempre fue esa la política o la teoría de Martín Palermo. Por ahí buscando alguna alternativa, si no encuentra ese volante por izquierda, ¿por qué no? Depende de cómo está Mourinho jugando el lateral y Zavala un poco más adelantado, buscando alguna que otra alternativa. Bueno, vamos a seguir, quédate ahí, Gustavito, porque vamos a estar también con Juan Cariaga, nuestro compañero de Corpus de Ciudad del Este. Después, ahora está Dani Troche, porque tenemos que hablar de este clásico mazañejo, que va a tener mucha gente, de acuerdo a lo que nos decía Malta y lo que nos estaba mostrando las imágenes que nos envió Juan Cariaga desde el este del país. Hay cola ya para comprar entradas. 10.000, dijo. No sé si serán realmente 10.000, pero tenemos que escuchar lo que nos dijo un representante del Olimpia. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, de la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, a toda la gente de Mega TV. Sin misterios, Francisco Javier Arce Rolón ya también en conferencia de prensa confirmó el equipo que va a jugar mañana ante Olimpia. Excelente, pues ya supimos. Ayer ya subimos un poquito al 92. Pero qué romanticones. Hoy ya 100%. ¿Cerramos la calle hoy, hermano? Sí, vamos a cerrar la calle porque acá... Hoy no vamos, mañana nos vamos con la planilla hecha. Y sí, bueno, van a viajar Dani Troche y Gustavito Gavilán con la planilla, ¿verdad? Mira vos, vamos, sin vueltas, sin rodeos, confirmó, después lo vamos a escuchar a Chiqui. A ver, ¿el equipo, Dani? Sí, con un cambio porque llegó el papel de Barrientos, está habilitado y esto también toca un poquito lo que tenía que ver con el tema extranjero. Decíamos nosotros que Barrientos estaba esperando los papeles, finalmente el Chiqui recibió la buena noticia, está habilitado y ya lo va a tirar en cancha. Al igual que Piñatares que también va a ser titular el día de mañana. Decíamos antes nosotros que Salomón estaba anunciado por izquierda, pero al estar Barrientos, evidentemente va a tener que sacar un extranjero y allí lo coloca a Barrientos e Ibarrola ocupará plaza de titular. Damos el equipo, confirmado ya por Chiqui. Servio en la portería, Dani Pérez, Vargas, Paul Rivero e Ibarrola, como decíamos, el medio sector. Mati Martínez, Piñatares, Mansur, Richard Prieto, media punta, Barrientos y Adrián Alcaraz. Es el 11 que está preparando, que preparó toda la semana. En realidad que no preparó toda la semana, sino que el día de ayer, cuando recibió la buena noticia, ponía este equipo a la tarde y este equipo es el que va a salir a jugar el día de mañana ante Olimpia en Ciudad del Este, Luis Enrique. Chiqui Arce decía, entre otras cosas, ¿cuánto sigue? Es muy bueno. Esas palabras... Me acuerdo muy bien, el primer día la usó nuestro preparador físico. Vamos a prepararnos para competir. Marcos muy feliz aquel día de la representación cuando habló con ellos un rato y después cerramos nosotros. Estamos con la misma base, tuvimos mucho tiempo de trabajo, eso es muy bueno. Jugamos pocos amistosos justamente para poder trabajar lo que nos hacía falta, probar todas las alternativas. Ya nos hemos decidido obviamente por una formación y por la estrategia con algunas variantes que se puedan presentar, conociendo al rival también y su forma de jugar. Y en lo general, así como decís, obviamente este club está ahí metido entre los 3, 4 siempre que pelean por el título y tenemos que soñar así objetivamente con eso, pero totalmente hay que ir partido a partido porque tenemos un elenco justo, joven, muy bien armado ahora con los retornos de los chicos que fueron a jugar seguido, a ganar más experiencia en otros clubes y con las 2 contrataciones que hemos hecho. Ya tenemos el equipo en la cabeza, así como dije, hecho, ellos 2 van a arrancar.
han llegado muy bien los dos, no solamente en la parte física, sino que era justamente lo que necesitábamos. En el caso de Bruno, alguien con experiencia, con ascendencia, con calidad y todavía con mucha vigencia. Y lo de Nico en esa función de conectar, de juntarse, de generar espacio y tener esa capacidad de jugar prácticamente como un armador, que tenemos pocos en el plantel. Los dos van a iniciar el partido, sí. Dani, antes de escuchar a Servio, que también estuvo contigo ahí hablando para la afición deportiva Aborigen, sí, habló bien de los refuerzos, Chiqui Arce. Sí. Tengo en mente, el equipo está definido. Sería bueno repetir el equipo de Guaraní antes de escucharlo a Servio. ¿Y qué banca va a disponer? Porque creo que con la habilitación de Barrientos que estabas diciendo vos, debe ganar otro más para la banca, otro jugador importante para que la banca sea buena. Porque hoy en día para esta competencia, la banca, ahí está la diferencia para tener más fuerza para llegar al objetivo. Totalmente de acuerdo. Nosotros todavía no tenemos lista de concentrados de viajeros. En este caso, recién esta tarde nos van a pasar, por más de que ya está viajando Guaraní. Nosotros aguardamos algunos nombres y explico por qué. Estaba en la lista primeramente Saracho, por ejemplo. Y Saracho, así como está la cosa, va a salir a préstamo, va a arreglar su salida con Guaraní para salir y continuar su carrera afuera, porque estaba como para viajar, incluso ya estaba todo para que viaje, pero se decidió finalmente que esto no ocurra. Y por eso es que todavía no nos pasaron la lista de viajeros. Vamos a repetir lo que decía Luis Enrique. Repetimos el equipo con Servio en la portería, Dani Pérez Vargas, Paul Riveros, Ibarrola, Mati Martínez, Piñatares Mansur, Richard Barrientos y Adrián Alcaraz. Es el 11 que está preparando Chiqui Arce. Y a lo que decías anteriormente también, Luis Enrique, sí, decía por Piñatares que es el equilibrio que le estaba faltando a Guaraní. Incluso decía en un momento dado Chiqui Arce que Piñatares es o sería el técnico dentro de la cancha por esta experiencia que tiene y por una manera muy similar de pensar que tiene con Francisco Arce. Así que sí, no se guardó halagos para sus nuevos refuerzos, incluso ya esto confirmamos nuevamente, que los dos únicos que vinieron en categoría de refuerzo o incorporaciones, aparte de los que vinieron en sus respectivos clubes que fueron a préstamos, digo bien, entonces los dos van a ser titulares el día de mañana, Luis Enrique, a lo que consultabas. Dani, ¿y de Barrientos qué puede decirnos? ¿Qué características tiene? Barrientos es un jugador de muy buen pie, tiene muy buen pie, es bastante hábil, es rapidito, tiene buen toque, tiene buen pase, tiene buen remate. Yo aquel partido contra Sol de América, ingresó unos minutos después. Yo el partido evidentemente contra Luqueño no vi porque fue a puertas cerradas, pero contra Sol de América lo vi aproximadamente 15 minutos y se vio realmente una muy buena imagen del volante ofensivo que tiene a partir de ahora Guaraní. Y es muy hábil, tiene buen pie, así que yo creo que le va a dar muchísimo allí en esa posición a Francisco Arce, lo que pretende por lo menos. Bueno, volveremos más tarde contigo, Dani, por favor. Claro, sí, estamos atentos, Luis Enrique, claro. Gaspar Servio, capitán de Guaraní. Nos hemos entrenado, hemos trabajado, la dirigencia ha hecho su esfuerzo para traer los refuerzos que se pidieron. La verdad que hicimos una pretemporada muy buena. Y bueno, dependerá de lo que hagamos dentro de la cancha y si somos capaces de llevar lo que Chiqui nos pide dentro de la cancha y poder lograr los resultados. De entrada, jugar contra un rival directo, creo yo, te medís, sabés para lo que estás, podés corregir luego de ahí cosas. Y bueno, y con respecto a lo de la etapa, la verdad que hicimos una pretemporada muy buena, nos preparamos para lo que queríamos. Obviamente que cuando Chiqui agarró el plantel, su forma la agarramos rápido, pero obviamente faltaban muchas cosas que las hemos entrenado ahora en la pretemporada para agarrar más que nada la idea correcta que él quiere. Y bueno, como te dije, veremos si somos capaces de poder llevarlo dentro de la cancha y poder lograr los objetivos que tenemos. El sueño no deja de ser el mismo y el objetivo que es salir campeón.
y bueno, ojalá que nos sigan apoyando como siempre. Es fundamental el apoyo día a día de ellos y bueno, más que nada en los partidos, porque creo que Guaraní últimamente se está haciendo muy fuerte de local. La mayoría de los puntos lo hemos conseguido acá y bueno, ojalá que todo pueda seguir de la misma manera, que nosotros nos hagamos fuerte acá y de visitante poder regalarle los resultados que están esperando. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 413 9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al Ciclón Anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981 166 722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el Ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971 350 470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, estamos viendo el gol de Alex Arce, que abrió el marcador, volvió a anotar jugando por Liga de Quito. La misma jugada que ayer hizo muy bien el equipo de Cerro Porteño, pero que no llegó Chico da Costa. ¿Quién era el que hizo esa asistencia, Jotita? Por izquierda, que cruzó correctamente y se nota que... Iturbe. Iturbe metió la pelota. Fíjense, Tano, miren, podemos ver otra vez el gol de... Ahí está, fíjate, ¿dónde mete la pelota? Pero ahí llega se tiró ya cuando la pelota pasó, se tiró Chico, no llegó. Para mí que tiene 2 kilitos de más por ahí, Chico da Costa, ¿eh? Chico da Costa se tiró cuando terminó el partido, más o menos. No, sí, algo así fue. No, está fuera de forma. Sin movilidad. Fuera de timing está, sí. Sin movilidad totalmente. Está fuera de timing. Bueno, vamos un ratito hasta Ciudad del Este, la capital del Alto Paraná, nuestro compañero de Corpus, de la mega cadena de comunicación. $2 millones para y tu jugador no está en condiciones, es una locura. Una locura. Bueno. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. ¿Por qué no puede creer? No. ¿Y Edu cómo vino? Edu vino peor. Pero menos dinero. Edu vino con creo que vino un préstamo o algo así. No lo compró Cerro. Pues si vos vas a invertir $2 millones, no, por lo menos 3 meses antes no vas a ir a mirar lo que vas a comprar. Y tiene 3 años de contrato, tiene el Chico da Costa. 3 años tiene que ponerlo a punto. Bueno, no sea así, Gotita, no. Qué locura. ¿Qué? No, se tiene que poner a punto ya. Y claro que la necesidad del Cerro es urgente. Sí. No, se va a poner y es buen jugador, ¿verdad? Es buen pero jugador. Para semejante inversión tenés que hacer un seguimiento, que era un jugador listo. Bueno, Juancito Carea, un gusto recibirte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? Un saludo a vos, a la audiencia de Radio Corpus, acá en Ciudad del Este, y también a la audiencia de Radio 1 de Marzo. Bien, con bastante calor a esta hora del mediodía. Mucha gente acá en la boletería formando
fila para adquirir su entrada, Luis. No, estamos viendo las imágenes que nos envías, Juan, y estoy sorprendido gratamente, porque yo estaba medio pesimista, pero está visto que Olimpia ahí en el este y jugando un sábado tiene buena respuesta. Sí, y también teniendo en cuenta que comienza el torneo y ya desde las 10 de la mañana aproximadamente ya una buena concurrencia de gente aquí en la boletería. Algunos están pidiendo que haya más personas en la caja, ¿verdad? Porque la verdad que ahora mismo ya las personas están en la vereda, casi cerca de la calle, ya la fila se está llegando hasta ese punto, ¿verdad? Pero igual la gente está buscando un lugar en la sombra porque está el sol potente hasta ahora y tratando de adquirir su entrada. Voy a hablar acá con un amigo, si me permiten, Luis. Adelante, Juan. Sí, ¿qué tal, amigo? Para Radio Corpus y Radio 1 de Marzo, vas a comprar una entrada, ¿verdad? Dos entradas. Con la cédula, ya está al tanto. Ni idea tengo, ahora voy a enterarme. Ya. ¿De dónde estás viniendo? ¿De kilómetro 7, sí o no? Kilómetro 7. ¿Qué tal la expectativa con Olimpia? Sí, vamos a ver. En el primer partido vamos a ver qué tal va. Ya. Gracias, ¿tu nombre? Jorge. Jorge, gracias, Jorge. Voy a hablar con otro amigo. ¿Qué tal, señor? Para el Radio 1 de Marzo. La expectativa con Olimpia primeramente, para este torneo clausura. Y ahora venimos por fanáticos nomás, ya por hinchas del club, porque somos conscientes que nuestro plantel es muy frágil, débil, no tiene buenos jugadores, se le peluqueó mucho ya. Venimos por fanáticos nomás ya. Por fanáticos, exactamente. ¿De dónde estás viniendo? De Hernandaria. De Hernandaria. Wilson me llamo. Wilson, ¿la primera vez ya es? No, ya, ni me recuerdo cuántas veces. Ya. Gracias, Wilson. Listo. De Hernandaria. El amigo, voy a hablar con otro hincha aquí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Para Radio 1 de Marzo, ¿qué tal la expectativa con Olimpia? Y sí, parece que va a haber un poco de movimiento. ¿De qué hora están acá, formando fila? ¿Y una hora no es? Hace una hora. Sí. Estoy llegando ya enseguida. Sí, creo que estamos próximos. ¿Por cédula se compra? Creo que sí, así mismo es. ¿Qué sector? ¿Y Platea? Platea. Sí. Gracias. ¿Tu nombre? Robert. Robert, ¿de qué parte de Ciudad del Este? De Ciudad del Este. Sí. Excelente. Bueno, así están la gente esperando, haciendo fila, entre gente que está saliendo, veo algunos uniformados de su trabajo, otros particulares, diferentes tipos, clases de personas están acá, Luis Enrique, aprovechando también este mediodía que es para momento libre de almuerzo, entonces también la gente aprovecha para venir a la boletería del estadio. Una consulta muy importante que vos manejás bien. Recién Marte Melgarejo nos decía que la cancha no está en buenas condiciones. Quiero tu opinión objetiva, vos que conocés mucho ahí y que tuviste la posibilidad de ver in situ ahí en directo. Juan, ¿cómo está el gramado realmente? Y la verdad que hace rato me entré a la cancha y no es que estaba en buenas condiciones. Se ve algunos, vulgarmente, un poco pelado la cancha, ¿verdad? Ya varios partidos, yo no sé si es a consecuencia porque hubieron conciertos, eventos artísticos acá en el estadio, seguramente que va a ser uno de los puntos por el cual el empastado no está en buenas condiciones, digo bien, por ese motivo, porque hubieron conciertos, vino acá, por nombrar nomás, Bronco, y después un evento que organizó la municipalidad no hace mucho tiempo. No sé si es uno de los motivos principales, porque teniendo en cuenta que muchísima gente ingresó en el campo en esa fecha, Luis. Perfecto, Juancito. Dios mediante, nos vemos mañana. Un saludo ahí para nuestro director Emilio Álvarez. Dale, Luis, nos vemos mañana. Le hago llegar. Dale, Juancito Careaga, de Radio Corpus, de Ciudad del Este, componente de la media cadena de comunicación. ¿Qué movimiento, Gustavito, al final? Interesante el movimiento. Nos decían ayer, yo especulaba y comentaba, cerca de 15.000 espectadores podríamos llegar a tener, pero con este movimiento uno aspira un poquitito más a tener una mejor recaudación. La gente de Olimpia está muy conforme con lo que se pueda llegar a tener en estas últimas horas y mañana. El tiempo está ayudando, el tiempo está Eso pasando. Es muy importante, el clima. Está pasando el fresco y sí. Con este clima la gente quiere asistir. Es un evento, habitualmente hoy la gente de Ciudad del Este quiere adoptar a Olimpia, como se siente orgulloso
por tener a Olimpia, que va a tener varios partidos ahí de carácter de local, y mañana va a ser una prueba interesante de la concurrencia que, reitero, va a ser respetable. Va a ser respetable. Entre 15 y 18 mil espectadores estimo que podría ser la presencia de aficionados mañana en el estadio Antonio Aranda. Perfecto. ¿Usted tiene uniforme nuevo, Gavilán? Como toda la radio, como debe ser. Como toda la radio. Se nota que su remera es nuevita. Sí, sí, sí. ¿Tiene otra de reserva? Claro. Qué bien andan los muchachos de Deporte Total de la media cadena. ¿Usted viaja con esa remera mañana? No, con la otra. Muy bien. Vamos a la pausa, Robert. Se acerca el tan esperado finde, y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única, de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas Premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Muy bien, estamos de vuelta. Antes de escucharle a Martín Palermo, le escuchamos al profe Benicio Martínez. Claro que sí, mejor así, porque el consejo mío, imperdible noche en Asunción con el Bambino Pons, mucho más simpático que el Tano. Venía a disfrutar de un show íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos y mucho más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons, jueves 1 de agosto, 20 horas. ¿Dónde? En el Boticario Bar, Lilio entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Costo, Bibi Pons, 120.000 guaraníes. El Bambino Pons en Paraguay, una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Bueno, en un ratito estoy con Alaila para que nos dé el equipo deportivo trinitense, para que nos hable de Deportivo Luqueño, y también con Dani, que tiene que hablar de Nacional, que hoy debuta. Primer partido Nacional frente a Trinitense. ¿Usted comenta tan hoy? Por favor. No quiero responder esas preguntas muy obvias. ¿Qué hora es el partido, Tano? 18:30. Te jorobó el horario. Te jorobó el horario. No. Hoy iba a decir, claro, ese horario no puede ser más Benicio. ¿Qué hora Si termina el era a partido? las 20. Y bueno, ¿y a qué hora termina el partido? No, pero ese era un partido que podía hacer según vos, la franja horaria me cae justa. No, porque el partido va a terminar a 8:30. Este cuerpito mañana. Llegó hasta las 8 nomás. A propósito del partido de mañana, Libertad se juega en Villaliza. Sí, se cambió. Eso es Ese sí hace hora. Es un terrini, a 3 cuadras de tu casa. ¿A qué hora juega? No se cambió porque siempre estuvo ahí programado. ¿A qué hora el partido? A las 18, como siempre. No, a las 18 juega Olimpia. No. Vaya. A las 18 va a terminar tu partido. Que llegue tarde. Ahora queremos comentar el partido que termina. Qué cosa de loco. Conste que estoy con un problema de horario, profe. La 16 el partido, profe. Por favor. Qué cosa de loco. ¿A las 4 de la tarde? A las 4, a las 4 y El primer partido. O sea, y tenemos que hacer el podio, pendejo. O sea, yo El mañana podio voy de- de casa directo a... De los candidatos al campeonato, sí, señor. No sé. Bueno, le escuchamos a Martín Palermo.
Sí, obviamente que hay mucha expectativa por este inicio de campeonato. Creo que el equipo ha trabajado muy bien en lo que fue la pretemporada, tanto en Encarnación como también una segunda parte acá en la Villa. Y obvio que fuimos a Buenos Aires a medirnos contra rivales importantes, que eso también nos exigió a nosotros mismos para obviamente encarar esta semana pensando en Guaraní. Y yo veo bien el grupo, está muy confiado, está con muchas ganas y bueno, obviamente que mañana podamos reflejar todo lo que hemos trabajado, todo lo que se ha generado internamente para más que nada conformación del plantel, de los jugadores que fueron a pretemporada, los juveniles que se sumaron. Creo que todo eso fue una planificación al cierre del campeonato pasado y que todos estamos muy expectantes. ¿Para qué estamos? Y nuestra obligación como equipo grande que somos, tenemos la necesidad de pelear el campeonato y obviamente con toda esa ilusión vamos a arrancar en el día de mañana. No hay misterio, el equipo está ya confirmado, ya hemos trabajado en la semana. Gastón, Olmedo, Junior Barreto, Capazo, Zavala, Hugo Fernández, Franco, Richard y Eric López y Derlis y Prato. Obviamente que no iniciará el juvenil de entrada. Tenemos la opción y las alternativas para poder, si se dan los minutos y como está el partido. Hay muchos chicos que obvio han podido trabajar con nosotros a la par en la pretemporada, tanto Grance como Zarza, Hugo Benítez que estuvo en reserva el campeonato pasado, Tobías Sanabria, creo que son todos chicos con proyección, Derlis Aguilera también, y bueno, y seguimos viendo la posibilidad de ir sumando chicos que creemos que hay que darle lugar de a poco, no hay que tirarlo ya de entrada a la cancha como una salvación, sino que me gusta ir ayudándolos a ir pasando determinadas etapas de lo que corresponde, pero bueno, después vamos viendo una evolución importante de esos chicos que nos han mostrado buenas cosas y buenas sensaciones en la pretemporada y los partidos amistosos, así que confiamos en todos y creemos que el plantel está muy seguro, ya con las ideas claras y sabiendo de lo que vamos a enfrentar. Un equipo como Guaraní que nos tocó enfrentarlo ya al cierre del campeonato, ya al mando de Chiqui, y sabemos, obviamente, que más allá de que conozca al plantel y a los jugadores, obviamente nosotros también tenemos ya conocimiento de lo que es Guaraní, pero obviamente que a partir de ahora es darle más importancia a lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podamos reforzarnos como equipo en general, ¿no? En juego, en tener una fortaleza defensiva para darnos cierta seguridad y después saber que tenemos ciertos jugadores para marcar un desequilibrio. Ahora tenemos que funcionar como equipo, no individualidades, sino en ese funcionamiento de lo que estuvimos trabajando a lo largo de esta pretemporada. Pedro Zarza es un chico que nos ha mostrado buenas cosas en la pretemporada, se aguantó toda la exigencia de los trabajos y después en características de juego es un jugador que puede jugar tanto por derecha como por izquierda, es un extremo muy veloz, con mucha velocidad en conducción de pelota y que bueno, en ese desequilibrio lo que buscamos que tengamos en los últimos metros gente que nos marque la diferencia. Hay que llevarlo de a poco, es un chico de 17 años y que bueno, no hay que apresurarlo, sabemos que nos puede dar cosas importantes para el equipo en determinados momentos, pero yo con eso soy muy cauto, no me gusta que hoy por hoy los chicos que sabemos que tienen una proyección dentro del club sea momento de ya tirarlos a la cancha para que ellos deslumbren y sean los que nos lleven al equipo al frente. Creo que hay otros jugadores con experiencia que tienen que asumir ese rol y que esos chicos obviamente vayan sumando sus minutos, su confianza y saber de que son parte del plantel, así que van a ser utilizados como cualquier otro. Y lo de Brian y lo de Beto por el momento no van a sumar minutos en reserva, seguramente ya con la semana próxima
seguir sumando minutos de fútbol en la semana y después será charlarlo con ellos, a ver cuál es la sensación para saber cuándo, si se sienten ellos seguros para poder sumar minutos en reserva. Eso lo iremos hablando y en la medida que podamos creemos que ya se van a sumar a tener un ritmo de competencia que puedan estar a disposición cuando uno lo elija. Bueno, parte de lo que decía Martín Palermo, el técnico de Olimpia. Está Alaila Sanabria. Alaila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bueno, ya salió, ya está libre, está liberada, porque me contaron que estaba en el salón estético. Estoy haciendo todavía, sigo aquí. Hay que llegar para las 18 hoy. Ah, porque me dijeron que te estás poniendo luces. No sé si son amarillas y azules, ¿no? No, ¿cómo voy a llevar? No puedo llevar en otros estadios esos colores. Capaz en algún momento para el Feliciano vamos a hacer. Bueno, perfecto. ¿Tenemos equipo trinidense para hoy? Sí, señor. El probable del equipo de Santísima Trinidad es con Víctor Zamudio en el arco, la defensa Luis de la Cruz, Juan Vera, David Villalba y Sergio Mendoza. En el medio sector, Diego Torres, Marcos Riveros, Juan Salcedo y Milton Maciel. Adelante, Manuel Romero y Rodrigo Arévalos es el onceno que prepara el profesor Arrúa para debutar esta tarde ante Nacional por lo que va a ser el torneo clausura. Bueno, esto en cuanto a Sportivo Trinidense que debuta hoy frente a la Academia. Y Sportivo Luqueño con este pequeño sacudón que hubo ahí entre Regis Márquez y Julio César Cáceres. Y sí, de hecho que, bueno, según me comentaban, el Sportivo Luqueño está tratando de renovar contrato con Diego, extender su contrato hasta otros años más, teniendo en cuenta que Diego tiene contrato hasta fines de diciembre. Desde enero me comentaban que Luqueño buscaba renovar con Diego Fernández, pero hasta el momento no se pudo dar ese caso. El empresario de Diego pretende llevarlo a fin de año y que el jugador vaya libre. Y es en eso en el cual Luqueño de repente no está de acuerdo de que Diego no renueve contrato y bueno, pueda jugar. Y bueno, ¿el equipo en sí? El equipo en sí, llegan bien todos y tenemos el probable onceno. Alfredo Aguilar en el arco, en la defensa Rodi Ferreira, Alexis Villalba, José Leguizamón, Matías Suárez, en el medio sector Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza y Rubén Ríos. Adelante Lautaro Comas y Marcelo Ferreira, es el onceno que prepara Luqueño, van a estar concentrando ya seguro el día de mañana y luego ya van rumbo a Mallorquín, estarán hospedándose nada más por Mallorquín, suelen ir hasta Ciudad del Este, pero esta vuelta ya estarían quedándose por la ciudad, en donde bueno es más cerca también para que ellos puedan ir luego al estadio y esperemos que se pueda también solucionar lo de Diego Fernández, Luis Enrique, porque personalmente hablando yo creo que uno tiene que salir bien de su casa cuando sale y bueno esperemos que Diego pueda solucionar, se pueda quedar y pueda seguir dándole las mejores alegrías al hincha del Sportivo Luqueño porque es su casa y todos los quieren y lo aprecian. Ojalá que así sea. Gracias, Alaila. Hasta más tarde. Hasta más tarde, saludo a la audiencia. Breve pausa con Robert y a la vuelta está Dani Troche para saber lo de Nacional. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti.
Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. En SPS Medicina Prepaga de Comesipar, tu salud es prioridad. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia que ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más, con la libertad de elegir el centro médico de Asunción, Gran Asunción o interior del país al que deseas acudir. Para más información escribí al 021-248-8000 o encontrarlos en las redes sociales como SPS Medicina Prepaga. SPS, servicio abierto a todo público. Muy bien, ya voy a estar con Dani Troche confirmado. Lo de Juan Espínola está totalmente solucionado. Habló con el presidente y está superada la situación con Juan Espínola. Reiteramos esta información. Juan Espínola habló con el presidente, con Coto Nogués, y está totalmente superado y vamos por buen camino. Es la información que acaban de oficializar. Eso significa que no se mueve Olimpia, a eso voy. Y lo que sea, si hay una... está bien las condiciones. Limaron algunas perezas de algunas situaciones y la dirigencia de Olimpia le dio la posibilidad que si ellos traen una propuesta que sea concreta, porque hasta ahora no... Las propuestas que han llegado fueron todo por volátil. Préstamo, por otras situaciones más bien de ese carácter. Pero Olimpia se ha quedado sin arqueros. No digo sin arqueros porque hay de las formativas, lógicamente. Pero hoy los dos porteros que venían siguiendo a Juan son los que están ahora mismo en París, que van a jugar las Olimpiadas. Y Olimpia no... ¿Qué pasaría si Olveira se lesiona el domingo? Quedaría un tiempo importante sin un arquero de experiencia. Doy nada más un ejemplo. Pero abrieron la posibilidad de que si llega una propuesta va a ser estudiada y que quedaría una posibilidad. Pero la propuesta debe ser interesante para ambas partes. Para ambas partes. Bueno, Dani Troche, volvemos contigo. Nacional marca el arranque del campeonato clausura jugando en casa ante Sportivo Tinidense. Exactamente, así mismo. Esta noche Luis Enrique, es eso, el arranque del torneo justamente se da con estos contendientes, con este partido entre Nacional y Trinidense. El equipo que preparó en realidad con el inconveniente de Alan, que hablábamos ayer, Alan Gómez, que hablábamos ayer justamente Luis Enrique, entonces está como para arrancar Orlando Gaona Lugo como titular, es decir, Santiago Rojas, Juan Luis Alfaro, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Seba Vargas. La presencia, en este caso, de Orlando Gaona Lugo, Juan Fernando Alfaro, Fabricio Jara, Seba Quintana, Thiago Caballero y Diego Duarte, el más probable equipo de Nacional para enfrentar y abrir, así como estás diciendo, el torneo clausura 2024. Allí en el Arsenio Urico, en su casa, va a jugar el cuadro tricolor con estos hombres que acabamos de citar, Luis Enrique. Te estaremos escuchando, Dani, hoy. Si Dios permite, ahí estaremos, Dios mediante, con todo el equipo. Abrazo grande. Otro. 13:32. Juan Eduardo Jotita Bernabé, Tano Virgili, Benicio Martínez. Gustavito Gavilán estuvo aquí con nosotros en la mesa en el primer semestre. Sí. Tenemos que hacer el podio. Claro. Arranca hoy el campeonato. Juan Eduardo, usted tiene... ¿Por qué yo primero? Y porque sos Jotita Bernabé, ya está el primero, ya está en primera fila. No, después de Benicio porque él me copia después. Ya hizo eso el año pasado. Este año también. ¿Cuál pico es el problema? Parece y después no le criticamos a los técnicos, a los equipos. ¿Cuál es el problema, hermano? Vara altísima, Libertad, Cerro Porteño, Luqueño. Ese es mi...
Qué rápido sos, así sos siempre vos, todo muy rápido. Ni pestañeo. Ni pestañeo, porque no tiene copiatín. Pop, tira nomás. Muy bien, Tano, ¿usted? Libertad Cerro Guaraní. Ninguno de los dos, ni a los premios Olimpia. Ya está. Ni a los premios le ponen a Olimpia. Gustavito Gavilán. Libertad Cerro Olimpia. Ese. Te doy una chance de cambiar tu podio. ¿Querés otra vez? Libertad Cerro Olimpia. Juan Eduardo Jotita Bernabé. Libertad Cerro Olimpia. Muy bien. Ya sabrán mi podio oportunamente. No, vos tenés, no, eso es trampita. Eso es trampita. No, tenés que decir, Luis Enrique, tenés que decir. No, si no va a quedar en evidencia, hermano. No me puede dar un cuarto puesto. Frío. Arrugaste. Frío. No podés arrugar. No arrugo. ¿Cómo? La verdad que tu pregunta debería ser ¿quién completa el podio? No malo. Sí, porque el primero o el segundo es muy Libertad obvio. Cerro. Es Libertad muy Cerro. obvio. Es Libertad Cerro. Y el cuarto es interesante. No hay podio de 4. No, pero el cuarto equipo es interesante. Uno diría, Luqueño, así como andan las cosas, se perfila. Si no entra en el podio... Libertad Cerro Luqueño. No, te apoyo, Benicio. Ese fue mi podio de la apertura. Si vos lo incluiste a Luqueño. Pero... ¿Vos sabés qué pasa? Casi terminó. No, pero ¿sabes por qué yo quería meterle... A Guaraní le quiero meter, pero voy a esperar el partido de mañana y iba a ver un poquito. Por eso pedí un poco de tiempo. No me quieren dar. Yo lo tenía Luqueño, pero me vendió el departamento Dani. Dani Troche te vendió un departamento en el Obelisco. Me vendió porque los jugadores que vienen como refuerzo tienen que jugar. Son refuerzos. Eso es lo que va a colocar Guaraní. Ojo, y en la característica que nos dio los jugadores de Dani, pero yo no compré. solamente Dani Troche, el entrenador. Y claro, y por el eso es entrenador todo el que decide. Todo un poco, ¿verdad? Y habló bien de sus refuerzos. Sí, por eso. Bueno, repetimos entonces el podio tuyo, Benicio. Libertad Cerro Luqueño. Tano. Libertad Cerro Guaraní. Gustavito. Libertad Cerro Olimpia. Juan Eduardo. Libertad Cerro Olimpia. Coincido con Benicio. Libertad Cerro Luqueño. Pausa y ya venimos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.cl.
bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni. Sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Muy bien, ya estamos en el bloque de los oyentes. Hoy arranca el campeonato, estaremos con el partido Nacional Trinidense de cancha de Nacional. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Jotita, profe Benicio Martínez Tano. Estaba preparando para hacer el podio con suspenso y todo, y el profe ya. Fue precoz. Ahora él te va a enseñar cómo tenés que hacer tu podio. ¿En dónde estamos, Benicio? En la impertinencia de esta nueva jornada, esta nueva generación de cristal además. Pucha, esta mitad. Ya eliminé todo ya mi video. ¿Cómo? Ya eliminé todo ya mi video que preparé para... ¿Vos preparaste todo? Sí, así, todo. está todo preparado con confeti y todo ahí. Bueno, Pero vamos a repetir mañana. Claro. Si ya está, si vos ya tenés el audio que tiene la Cuca o tiene Dani. Ni auricular no mañana. tiene igual, vos preparó todo, déjate hincha. No, arruinó todo el profe. Podemos retocar en la tercera fecha el podio. Vamos a darle una chance. Un retoque en la tercera fecha. No, ¿cómo? ¿No se puede? No se puede. Ya está, ya. Bueno. Comenzamos con los audios. 0986-780-780. Escuchamos. ¿Qué tal, los señores? Bien fuerte. Muy viernes para pelearnos por Cerro. Yo ya esta historia la vi muchas veces, así que vamos a hablar de otro tema. Yo quisiera saber vos si alguien de ustedes sabe quién es el presidente actual de Capiatá, el Deportivo Capiatá. Ayer he visto un colega de ustedes subió el estado actual del gramado de juego, o sea, lamentable, o sea, ahí no sirve ni para entrenamiento, o sea, hoy la cancha de Martín Ledesma está, no sé, parece el Bernabéu al lado de esa cancha. Qué increíble, o sea, estadio que también tendría que cambiar de nombre, porque la persona que lleva el nombre va a terminar preso a cómo vamos. Qué increíble, o sea, un club modelo en su momento, y hoy miramos, primera vez y al borde del embargo total. Otro audio. ¿Qué tal, señores? Excelente como siempre el programa, Ojalá mañana Olimpia, ¿cómo es? Empiece con el pie derecho, haciendo honor a su historia y gane el clausura. Profe, dice que no te quieren llevar más en Ciudad del Este, eso porque demasiado comes y después no querés pagar la cuenta, dice. Tranquilo. ¿Almorzaste ya, profe? Mala. Eso es cierto. Nah. ¿Cuántas veces, profe? Buenas tardes, te quedan en el muchachos. camino? ¿Cómo andamos, Luis Enrique? Profe, Jotita, Tano. Bien. Pendejo. Luis Enrique, va el ECOA con la selección. O sea, ¿qué es ese tema de que son solo rumores de que Alfaro va a venir a Paraguay? Que él se presentó el jueves en Costa Rica y que el propio presidente de la Federación de Costa Rica dice que son solo rumores. Va el ECOA con la APF. Yo tengo la información de fuente sólida y concreta que Gustavo Alfaro es el próximo técnico de la selección paraguaya. Y Más que eso no puedo se puede oficializar antes del 1 de agosto. Así nomás. Por el contrato vigente hasta esa fecha con Costa Rica y Gustavo Alfaro. Audio. Buenas tardes, equipo. Luis Enrique, sabemos que en tu rol de periodista, y vos siempre mencionabas, vas en busca de lo que va, detrás del rigor periodístico, ¿verdad? Y también sabemos que probablemente haya una amistad, pero a nosotros los olimpistas ya nos cansa ya la novela esta de la familia de Juan Espínola que usa así para pasar los chismes y lo que pasa dentro del plantel, y si cobra, si no cobra. O sea, que no sé, es muy cansativo que sean reiterativos con ese tema de la familia de Juan Espínola. Es como que si no quiere estar, bueno, tiene sus medios judiciales, una demanda más, ya no nos va a matar tampoco. Bueno, sé que tiene que ver acá la familia, no tiene nada que ver con la información. La familia no tiene nada que ver. Acá tenemos un compañero que cubre Olimpia, que es Gustavito Gavilán. Audio. Hola, buen partido de Cerro en el primer tiempo ayer. Exceptuando el penal, todo bien. Cerro tiró al palo, Cerro disparó al arco, Cerro llegó.
El segundo tiempo, obviamente, después del momento psicológico de haber errado el penal a todo equipo, obviamente en una definición así mata-mata es complicado, afectó. Bueno, se terminó empatando, un partido que hasta se lo pudo perder, ¿verdad? Pero en fin, está abierta la llama, ¿qué pasa? Mi podio es Cerro, Libertad, Guaraní y Luque. Le meto una ficha a Guaraní, porque Chiqui Arce sabe armar alguna. Le podemos criticar muchas cosas a Chiqui, pero él sabe armar equipos. Así que cuidado con Guaraní. Sí. Podio de 4. Ya es casi un tiempo que está entrenando. Gracias. Audio. ¿Qué tal los señores de la mesa? No se olviden de Guaraní. De lo que menos nos olvidamos acá es de Guaraní. Vamos justamente a la pausa por el Guaraní. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Muy bien, estamos de vuelta. A ver qué dice la gente, pendejo. Escuchamos. Buenas tardes, Luis Enrique y Mesa Deportiva ahí. Luis Enrique, yo quisiera saber, o si puede hablar con absoluta verdad lo que está pasando en Olimpia. Si van a solucionar todos los problemas o tiene la intención de solucionar el problema del presidente de Olimpia o él está nomás por estar ahí. Eso queremos saber. Bueno, yo creo que está en ese afán, en su rol de solucionar. Claro. Hacer lo que no puede. Es varita mágica, la cuenta es muy grande, entonces no hay manera, es rápido. De a poquito, y es la intención de solucionar, claro, para eso están ellos. Audio. Hey yo, what's up man? This is Pepe from New York. El único show que te deja hablar al público y también se coge uno sus 15 segundos de fama. Ahora tengo más seguidores que el profe. Y no precisamente porque reclaman que no paguen mercado de abasto, sino porque me escuchan en la 780. Mi podio es Cerro Guaraní Luqueño. Libertad no existe. Y Luis Enrique. Señor. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Robert, dame una. Y que luego Mandibulín le siga apretando el play. Adelante. Gracias. Adelante, Robert. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades, para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. A ver, vamos con otro audio. El podio de Mandibulín. No. Me rehuso. Levantarse. El deporte total. Manuela. Dormir. Me llegó un video ahora.
A ver, le voy a enviar a Fabio. Sí, ya tiene Fabio. Va a pasar al aire con audio ese video. Un video. Y los perros ya. Está a punto de demostrar que el fútbol una vez más no tiene lógica, que el fútbol, pasión de multitudes, se define en cancha. Atención, Churín autoriza al árbitro. Ahí está Churín, arranca, camina, tiro afuera. Cerro está a punto. Ya está. Otro audio. Ya está. Buenas tardes, señores. ¿Para qué? Pero que llaman los mongos y quiere pasar propaganda. ¿Qué coge esta la propaganda? Mi podio. Con Palermo, Olimpia colero. Con un técnico ciego, sordo, mudo, Olimpia campeón. Y ya se repitió 40 veces ya el tema de que hasta el 1 de agosto no se puede hablar de técnico nuevo para la selección. Parece que la gente tiene algún problema. Buenas tardes, Bateco, profe Benicio. Tranquilo, pa. A ver, estancia Iroene, picada 108. 4-0, pues ya nataja, pero. A ver, vamos con otro audio. Cachuri, no me engué, Churi, Pepe, Narco y ya nada más a la 4-0. Pero bueno, fuerza. Desde Chaco Paraguayo, picada 108, fuerza, deporte total. Pendejo, bloquearle a ese tartamudo será. 20 segundos usa para decir 5 o 6 palabras no anda. Qué loco, muchachos. Buenas tardes, 1 de marzo, Luis Enrique, el profe, ¿cómo está el equipo? Tranquilo, pa, desde Ciudad del Este le estoy molestando. Por la duda no van a regalar entrada para mañana para Olimpia Guaraní, por las dudas. Y sinceramente no. Esa costumbre ya terminó hace años ya. No tenemos previsto para esta oportunidad. Se personaliza y a través de redes. Puedo leer algo que dijo Johan Cruyff, que estupendo, es tan vigente. Johan Cruyff. Sí, adelante. La técnica no es poder hacer malabares con una pelota 1000 veces. Cualquiera puede hacer eso, practicando. Luego uno lo ve y trabaja en el circo. La técnica es pasar el balón a un toque con la velocidad correcta, en el momento correcto y al pie correcto de tu compañero. Vigente. ¿Verdad, no? Puede ser. Puede ser, pero Cruyff, hermano. Dale. Audio. Buenas tardes, los amigos. Guaraní campeón. Cerro ni tercero no va a salir este año. Churín Opama. Carrizo Opama ahí. Ese señor que se jalta de que él habla mejor que todo el mundo, el que te pide que le bloquee al fulano ese tartamudo, ya pirona le galla. No. Buenos días, Mesa, buenos días, Metano. En creo que 2 meses que le escucho, primera vez estoy de acuerdo contigo, o sea, primera vez. Quería ver si vienen a jugar torneo Liga Luqueña, Liga Salonensana o torneo de barrio. Si le grita, o si su pata bien, jugadores de primera cosa, tienen que ser coprofesionales. Y a Aguayo, es que lo que le pitan a Aguayo, no le salía con los nada. Doy cuello. Mucha prensa ya para alguien que está surgiendo recién, como dicen, pero estrella fugaz. Vení acá, vamos a hablar y te voy a hacer cambiar de parecer. O puede ser que una sola vez no me estés de acuerdo conmigo. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al Ciclón ante Paranaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour, consultas y reservas al 0981-166-722, financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes, Univiajes con el Ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike, precios entre 20 y 25.000 guaraníes, pedidos al WhatsApp 0971-350-470, búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Muy bien, seguimos, estamos en la última parte de Deporte Total. Un saludo para Daniel Correa que nos está escuchando y nos está viendo. Audio. Muchachos, me te copio.
pues Luis, no hiciste con el sorteo de la camiseta de Libertad eso. Vamos a hacer en la previa del partido de vuelta. ¿Alguien sabe si la línea 61 pasa por Avenida Quinta? Uy, no. Qué pesado. En marzo a la mesa deportiva, Guaraní está para pelear el campeonato este año, por más que tenga un plantel corto. Pero siempre hay algo que objetar. Por ejemplo, ¿por qué mantuvo al arquero suplente de 40 años y cede a su jugador legítimo a Deportivo Carapeguá, por ejemplo? ¿Por qué mantiene a Álvaro Cuello? No tiene sentido. A este Saracho. Están sacando el lugar a los jóvenes del club en vez de invertir en jugadores de las inferiores y alzarlo en primera. De esta será ese tipo que le critica al tartamudo, pobre. Pero ¿dónde iba? Siguiente. Benicio, entonces Ronaldinho no va a existir, ¿verdad? Ronaldinho Gaúcho. Si va a escuchar la técnica de Johan Cruyff. O sea que ni te contesto, ¿no? Porque Ronaldinho tiene todo. Tiene todo, Ronaldinho. Le sobra todo. Es un malabarista. Malabarista, técnica, malabarista, técnico malabarista de todo. ¿Qué tal, pendejo? Mal aporte. Enrique Luis. Señor. Benicio, Tano. Mal aporte. Yo le banco al telégrafo limpero. Ese es mi socio, un capo. Fuerza total. El Cheto con papa en la boca, lo que de repente da el podio, opina de todos los partidos ahí puculendo, ¿verdad? Jotita, una pregunta especial será. ¿Por qué Pio Capazo tiene que jugar? ¿Cuál es? Ese tipo no es profesional, será. Benítez tiene que jugar. Fuerza, muchacho. No tengo la respuesta. Buenas tardes. Llamo no para felicitarle a ustedes, sino para felicitarle al peluquero de Mandibulín. Ese menos bordea Peinambira. Siguiente audio. ¿Qué tal los señores? Luis, decirle la verdad que su juicio tienen su nunca. Hoy con ataque la Guayo y la Peralta, y Tabita Curí, ustedes son los culpables. Oye, yo y hay un la cualquier cosa sea. No, pero Peralta había estar transferido al fútbol brasileño con la edad que tiene. Y el chico se está haciendo, lo dijo el propio entrenador, se está haciendo a Guayito. Por eso le pesó el partido ayer, le costó. Se está haciendo, ¿qué vamos a hacer? Por un partido lo perdió. Por un partido ya le quieren liquidar. A ver, dos últimos, viene ya Mario Ferrero. Mario Cochurín, la Ollagüe y la penal, ñande Yara, será. No se da cuenta que no puede chutar un penal cuando el partido es trascendental. No se merece la capitanía de Cerro este tipo. O cambiar ahí la capitán. Último. Sí, muy buenas tardes, Deporte Total. Quisiera preguntarle al técnico de Cerro Porteño por qué le hizo patear penal otra vez a Churín. De 10 penales que pateó él, yo llevo la estadística. Lo hizo y 8 Ollagüe. Eso nomás quería decir. Aparte, la defensa de Cerro no agarra una vaca en un ascensor. ¿Cómo? No, ahí yo discrepo. ¿Cómo chequeamos? Pues esa estadística es muy negativa, muy nefasta. Está, nos vamos, nos reencontramos hoy con la fiesta del fútbol. Arranca el campeonato clausura. Hoy estaremos con la jornada correspondiente a la primera fecha Nacional Esportivo Tinense. Comenta el Tano Virgili, narra el día de hoy Juan José Pérez para el partido de primera fecha. Ese es raro también. Le juntaba Benicio con Juanjo y... ¿Lo quita uno? Tienen fácilmente 7, 8 minutos de partido por ahí. Chico Acosta y el otro. Muy bien, ya llega Mario Ferreiro, el conductor del programa posterior a Deporte Total, con su gran equipo. Juan Fariña, el intelectual, el envidiado galán de galanes Blas Barrios y la bella Sole. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.